directo el día de hoy, 19 de febrero. Ya como pueden ver, no lo pueden ver, pero es 19 de febrero. Disculpen que no había hecho, iba a ser directo hoy, no pude el día de hoy, por unas circunstancias. Pero bueno, gente, vamos a darle. Quedamos aquí en zona. Amén. En bueno, disculpen, teníamos que donde esta casa estaba según embrujada, pero en realidad estaba una niñita. Ya no sé cuántas de aquí. Pero que según yo llevé luteado aquí, pero está. De todos modos, este creo que no lo luteé. A ver si la muñeca de aquí, porque ya tenemos. Y ahora sí vámonos. Vamos a reunirnos con Corinne en el esturión de oro. Y si es que se cosas raras por ahí. The second sword. Is it in case the first one breaks? Smart. A ver si hablo con este vato que pasa. I saw Miss Corinne leave, but she refused to speak to me. Is the matter resolved? Or quite the opposite? La casa sigue encantada. Habíamos prometido a la niña. O sea, hay que cumplirle a la niña. Ya habíamos dicho. La maldición perdurará, no sé si. A bit of both. A demon had captured Corrine. I managed to free her, but the house is still haunted. Did Corinne dream of the building's past? Yeah. Pretty horrid, apparently, though she refused to talk about it. Nobody should inhabit the place. So many crowns I paid. Oh, well. It shan't put me in the poorhouse. ¿Sabes? O sea, tiene mucho dinero. Tiene mucho dinero y no le va a pasar nada. Así que está bien, gente. Lo correcto. Double chase. Con permiso, señores, con permiso. El día está un poco nublado y lluvioso, así que todas las ratas. No sé de la misión de ese rato. Igual. Iban con un poco de lag, vaya, iban con un poco de lag. Bueno, vámonos por acá. Creo que a la izquierda. Pésimo. Parece que hay peleas. Está la banda. Dice superior. Y a ver. Yo creo que para lootear no parece. Yo siempre looteo. A menos que me diga que robar algo. Pero no. Decía que aquí arriba. A ver, no está piedra, este mío. Que vacía. Que vacía. Ok. Aquí ya vi. Ok, frasco. Pescado por ahí. Vale, aquí también me deja lootear, botella vacía, ¿no? Frasco no. Ahora no. No. Ella. Perfecto. ¿Qué hay? El agua. Ellas de agua son bastante bien. Es aquí. Hola. Es que traes un outfit bastante llamativo, señor. Quiere decir. A dream in here. Never witnessed a seance like this before, let alone participated. I will guide you. You must first achieve a kind of mental accord. I must ask some questions. You must answer them. Your gift. Tell me how it works. It's hard to describe. To start with, I must gain an understanding of the bond between the person and the object I'm to dream about. I ask questions, try to flesh out feelings, emotions. Truth is essential in this. And though most who come to me acknowledge that, many refuse to speak openly of certain matters. Apart from which, they remain unaware of others, further obscuring things. What do you see in your dreams? I don't. It's my client who sees. My gift lies in summoning the right dreams. At times, nightmares or strong desires impose themselves on true events. It takes skill to separate seed from chaff. Adelante. Let's begin. To start with, tell me
memory you have of this woman. What for? Do as I ask, please. I need the strongest, most complete memory you have of... Siri. The woman's name is Siri. Cirilla. Recuerdo cuando nos conocimos, la entrené en Carmore, ¿no? La entrené en Carmore. Siri was orphaned during the Second War with Nilfgaard. Had no idea what to do with a young girl. So I did what I would have done with a boy and took her to Kaer Morhen. Figured some physical training, sword work, development of her stamina couldn't hurt. I remember her standing on a crumbling wall. A stone came loose, she lost her footing. Caught her at the last possible instant. Strongest memory, though, is of her coming out of her room one day, wearing a dress and claiming she was indisposed. Knew then that Siri was maturing. It was unavoidable. I was lost in the face of that. I see. Do you wish to tell me anything more? Sí, vamos a contar algo más. Yes, I think so. In that case, I'm listening. Recuerdo cuando nos conocimos. I accepted a job once. Did it. Asked to choose my reward, I invoked the law of surprise. Never thought I'd actually meet the child promised to me at that time. Years later, I was in the Broccolon forest. Happened on a girl there. Didn't know who she was. The Dryads wanted to keep her, turn her into one of their own. But the Waters of Oblivion, they failed in her case. Ciri came out of Broccolon with me. I sent her back to her grandmother then. But already, I felt bound to her. By destiny. By something more. Thank you. Would you be willing to share another memory? Eso es todo. Ya con eso. No. Let's continue. Continue, brother. You claim the woman has abilities. Tell me about them. Y es que no sé si esto sea prudente decirlo. Sí es hija de la vieja sangre. Y ya ven que muchos las persiguen por eso y todo. La llaman la dama del espacio y del tiempo. Le costaba controlarlas. I remember Ciri having trouble controlling her abilities. Yennefer tried to teach her to cast simple spells, and Ciri destroyed a shed near the temple where they were. Really upset her, but it was just an old shed. I know it took her a while to gain control, and frankly, I doubt she controls her abilities fully to this day. I see. Do you wish to say more? No. No. Can we start? Naturally. I knew you cared about her. But your tone, the emotions you so carefully conceal. Let's continue, please. Make yourself comfortable and try to relax. Es que tampoco hay que decir You mucho. must take my hand and talk of Ciri. Tell me where you think she might be. Who could be at her side? If Ciri couldn't find me, I'm sure she would have looked for another friend. Who do you mean? Yennefer y Atriz. Yennefer wasn't in Novigrad. Triss was. But Ciri never found her. Maybe Dandelion? They liked each other a lot. Bueno, la cagué. Pero la cagué, pero entonces esto. Ups, creo que me equivoqué. A ver, aguanta. Vale, tengo que sacar el video.
explosión, Dreamt of a swallow at first. After that, just nightmares. At times, the dreams can multiply, show the past as well as the future. The swallow. It symbolizes Ciri. She contacted Dandelion. I didn't know he was in town. The poet. Heard about him. Someone left him the rosemary and thyme in their will. Romero y Tomillo, ¿qué es eso? The Rosemary and Thyme? Where's that? As you enter the city through the red light district, you come upon a bridge. The rosemary is just past it. Dandelion inherited a brothel? So I've heard. Gracias por la ayuda. Thanks for your help. Good luck, Witcher. I hope you find your Ciri. Bueno, muchas gracias. Ahora, espérate. Que justo se me quitó de pantalla completa. Pantalla completa. De pantalla. Pantalla completa. Sí. Ustedes lo ven bien porque está en 80. A mí se me alarga un poco, por así decirlo. Pero pues. Ahora, antes de irnos, vamos a ver si podemos lootear aquí. Coche de vaca. Coche de vaca. Esto. Ok, sí que. ¿Está raro? Está raro. Aquí tenemos hambre. Catapulta. Silicor. De agua. Catapura. Ram. Ahí abajo. Quiero ver qué. Ahí en el otro que. Ahí es que había dos carras. Ok, nos llevamos esto. Ahorita subimos, creo que se puede subir. 7 media botella. Y creo que abajo. Ah, bueno, aquí hay más cosas. Carga, ya me lo llevo. Culpa. Ya, el lingote. ¿Se viene? Ok, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Ahora. Vamos a ponernos. Ay, güey, pero. ¿Es pausa? Quiero irme por acá. Cualquier cosa no lo veo. Ok. Ahora. Lingote. Otro lingote. Ay, güey, sí, pero. Bajarnos. Vámonos a la puerta. Y bloqueados. A ver esto. Ahora tapes la boca. Es un poco de boca. Digo, sé que es complicado por la época en la que estamos, pero complicado. Aquí hay los güeyes igual de bien. Y están haciendo literalmente lo que. Tienen una coleta y todo. No es reciclaje, pero no, juegazos. O sea, aquí otros dos güeyes igual están. Ah, increíble. Increíble. Pero bueno, perdón porque este es un. Bueno, vámonos de aquí. Oh, what the fuck? No, pues las mujeres huyen de mí. Cabrón. Increíble. Nunca pensé que fuera a pasar eso. Oh, sí. I don't know. Ok, bueno, aquí tenemos unos bandidos. Bueno, un matón más bien aquí. Un matón. Acá matón, ven acá matón. Ay, cabrón.
Que sí me dio pena. Too late to surrender. Pero bueno, ya. Ya lo matamos a uno. Y a ver, este pato también puedo matar. Oh my god. Todos. Espérate, vamos a lootearlo. Ya me iba a ir. No. Coronitas. Y ya no va a ser interesante. Uf, vale, seguimos por acá. Había que dar a la derecha, pero. Vamos al objetivo. Hard times we live in. Bueno, va por la derecha. La ciudad es muy grande. Muy grande. Es decir, la salida, pero no es por ahí. Por aquí. Dice aquí. Los dioses han escuchado nuestros gritos de auxilio. La larga espera terminó. El rey de Arrobit salvará el norte. Ok. Aquí. Cerrado. Corte el jerarca. Yo algo adentro. Estoy viendo allá. Y a lo mejor la entrada será por otra puerta. O a lo mejor por el. Hay un arco aquí bugueado. ¿Arcos? Claro. Pero bueno, ahora vamos. Mira, los mendigos de amigos. Free boy. What do I gotta do to get a lovely pala like yours? Pues mira, en primer lugar, tienes que meter muchas cosas. One ringworm. Estos vatos. Hell, Hay muchos I never vagabundos come aquí. back, you stinking scatties. all we wanted was Don't give a flying fuck what you wanted. Get! Pues es por aquí, ¿no? Next time I'll rip your fucking legs off and shove them up your arse till you've toes for teeth. Get out in the nick of time, as always. Zoltan, with your boot to someone's ass, as always. Who were those men? Local colour. I wasn't gone more than a moment. Long enough for them to turn our home into theirs. All right, time for some spring cleaning. I've got to boot them all out. Care to join me? With pleasure. Vamos a darles en su madre a los vagabundos. Vayan a su casa, paguen alquiler. Paguen Never fight a alquiler. witcher. Así que no, oye, pero me están bloqueando bien estos güeyes, Y tuve la defensa, pero no, fue necesario. Y vamos, le damos un golpe fuerte ahí, güey, no le di. ¿Sí, sí le damos? Y como que Zoltan es más pesadito que yo, ¿no? O sea, bueno. Ya tomó uno. Yeah. Pues me fue a empezar. Ahí está, vámonos. Le dimos en su macho, ya váyanse. Shu. Please. That went well. Now we can treat each other like the gods ordained. Ages now. Hey, Zoltan. You look good. Training plenty lately. What with the war on, no Mahakaman meat to be found, but Redanian lagers standing in just fine. You, though, you've withered a bit. Something worrying you? No quiero preocuparte. Pues sí parecen bastante amigos, ¿no? Voy a decir que estoy preocupado. Digo, estoy preocupado. Estoy buscando a Siri. It's about Ciri. I know she came to Novigrad. Might still be here. You mean she's come back? I'll be damned. I wonder if I'd recognize her. How many years is it now? 6, 7? But what'd she be doing here? Hiding, probably. She might be in danger. See her in your dreams? Couple times. Her and the Wild Hunt.
Oh, not good. Not at all, but I know she came here and contacted Dandelion. We've a wee problem then. ¿Dónde está? Yes, kid. Where's Dandelion? I'd like to know that myself. Maybe he could explain what the hell's going on. Or just barely returned, as you saw. Expecting to come home to a hot like a boar and some cold ale, and what do you find instead? A shite storm. Dandelion gone, the tavern chock full of bums. Have no clue what happened. Let's look around. Might find something that'll put us on his trail. Prime idea. I say we start on the ground floor. It's where he sat and wrote. Busca pistas en la planta baja. Ah, bueno, primero te looteas si no se te hace demasiado mal. Mira, aquí hay una nota. Ah, a note from a grateful muse. Reading someone else's letters. My visage red and hot, I plunged into purest ecstasy, imbibing its nectar. Your dexterous digits on my soul's yearning chords. Trata una admiradora. La fuerza de tu mirada hipnótica ruboreció y aclaró mi. De repente, todo el mundo se sumió en un torbellino más puro, bebiendo de su néctar. Música, el canto, tú. En aquel instante me sentí como si fuera el laúd que tan hábilmente teñía. Anhelé que tocara y estos dedos las. Fue lo mismo que leyó él, ¿no? Literalmente fue lo mismo que leyó Satanás. Aguanta, para. Algo rápido. O sea, literalmente fue lo mismo que leyó Satanás. Y aquí hay algo. 10 barrels of Toussaint Dry, 5 cases of sodden triple mead. Nothing here. No, 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 that's exactly what we're looking for. It's his planner. Pareciera tomarse el negocio en. Seems Dandelion's taking the tavern business seriously. If you only knew. Gives it everything. Not seen him this obsessed ever. Seems when he inherited this fine establishment, it came with some fine responsibilities. Bookkeeping among them. He also made a habit of noting down the times of his meetings, official and private. So, who'd he been seeing of late? Ah, here it is. Seems he's only been meeting women of late. The dog. Ese no es útil. Not a bad idea. Dandelion's pretty loose-lipped. Might have blabbed something to a lady friend that'll put us on his trail. That's what I'm counting on. We should divide these somehow. Perhaps. Ah, fuck it. I'll ask the lassies in my half, you interrogate the ones in yours. Suit you? Zoltan, wait. This is in verse. And you figure that's unnatural because. Wonderful. Meet me back here when you're done. Share our findings. Right you are. Need to do a wee bit of tidying before I go. Cannot stomach the idea of coming back to this mess. And you'd be wise to read your bit before you scurry off. If you need anything, I'll be next door. Ok, Sultan, me parece bien, brother. Alijo. Nah, aquí es donde puedes guardar cosas, ¿no? Pero vamos a guardar esto, vamos a guardar esto, vamos a guardar esto. Todo. En serio, fotos, pero qué nivel tengo. Ah, pues güey. Ah, pues está bonito. Dejar esto. 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 Ese arma. Esto. Esto. 13 y 14. Esto. 12. Esto.
Vamos esto. Esto lo voy a dejar aquí por si rompo. Tener un. Esto también. Esto lo voy a dejar por si. Tengo ahí la mano. Sacamos esto. Sacamos esto. También. The faculty of Oxenford University is honored to grant Julian Alfred Pancratz, Viscount de Letenove, the title of Master of the Seven Liberal Arts. Keep forgetting he's got that damn full name. From the finest vineyards, every last one. No one knows the fruit of the vine like Dandelion. Okay, From the finest vineyards, every last one. No one knows the fruit of the vine like Dandelion. This the loot he got from the elves of Dol Blathanna. Aye. Must have been in a great rush to leave it behind. Oh, bro. ¿Y qué más la botella vacía? Y... Sí, tú... A mí no me gusta, pero bueno, esto también. Espero que pronto te sea muchísimo. Primero que tomes el día libre. No nos importa mucho. Bueno, lee la agenda de Jin. Para decir, a ver. Diario. Cartas al ¿Has leído esto? ¿Has leído esto? Agenda Jin. Cosa van a traer. Como todos los chicos. Habla con esto. De acá. Y a la derecha. Está muy cerca, güey. Somos nivel 10, perfecto. Y recibo la experiencia 400. I will get you every last copper, with interest. Give me a week, please. Horson's no banker. He's an honest man. You pay on time, you get protection. You don't pay. Uy. Help! What you hollering for, stupid wench? What are you hoping for? A knight in shining armour? Close enough. Keep out of this, greyhead, not your concern. Vespula tiene un nuevo protector. Vespula's got someone else's protection now. Really? Who's that be? The King of Beggars. Yo, es que sigo yo. A ver, el rey de los mendigos. The King of Beggars made a deal with Junior. This is his turf now. Didn't hear nothing about that. But you have heard what Bedlam does to people who cross him. Or you need a demonstration. Come on, Fritz. Boss wants it that way. It's how it's got to be. Y así nos evitamos pelear. Thank you. Hicimos bien, güey. Oh, thank you. To think there are men who'll help a stranger out of the kindness of their hearts. Not entirely out of kindness, and you're not entirely a stranger. What are you? Oh, I know you. You're that witcher took Dandelion out whoring. Gerald, right? De hecho, estoy aquí por Jess. Not Gerald. Geralt. Oh, dreadful sorry. What do you think? Where could Dandelion be? Probably out whoring. That horse pheasant. That lying scoundrel. Ouch. What did he do to get your goat? Same thing as ever. Prize bullshitter came back saying it was till death do we part this time. And no more than a week passed before I spotted him in Harbourside, strolling with some trollop on his arm. 'Twas the last straw. All those questions about the washerwomen at the bathhouse, then this. I beat him black and blue and threw him out on his ear. ¿Y es que de pronto son estas lavanderas? Dandelion ask you about other washerwomen? Not terribly subtle even for him. Maybe he likes some sudsy.
Maybe. But what did he ask about, exactly? Oh, this and that, really. What's it like at the bathhouse? Have I got any friends there? What are their working hours? I don't know. Maybe he's looking to hire one for his tavern. Maybe I got all in a huff for no reason. ¿Con quién andaba por el puerto? This woman he was with in the harbor. Who was she? Claimed she was his niece from Kovir. Ha! Horvir, more likely. Corset so tight her eyes were popping out her head. His too, come to think of it. An artist or a whore. Doesn't much matter as they're one in the same. Gracias y buena suerte. Thanks for your help. Listen, when I find Dandelion, anything I should tell him? No. I mean, tell him he's a two-faced snake, but it would be nice if he dropped by. Sí, yo le comento, mija, yo le comento. Yo le comento. Vamos con Elijao. Mis sonanitos. Está muy cerca esto, así que muy, muy bien. Welcome, welcome. Do come in. I'm a friend of Dandelion's, looking for Elihal. You've come to the right spot. How might I be of service? Need something shortened? Patch your trousers, darn your socks. You Elihal? Yes. Now pick your jaw up off the floor. Sorry, I thought Elihal was one of Dandelion's girlfriends. Oh, so it's that. Wait here. Okay. Any better? So you're... Elihal. Did you and Dandelion... how did you two meet? I met him one night in a tavern. He was blind drunk. Después. What happened? What do you think? We spoke. That's it? I'm not sure what you're getting at, but I should make one thing clear. Men don't interest me. Told him that as well. Luckily, Dandelion's an open-minded fellow. We had a lovely evening. He became a loyal customer afterwards. ¿Cuándo y sobre todo en esa yesquia? Dandelion visit your shop often? I tried many times to talk him into a decent doublet. Sadly, he'd only come in to get a button rear fixed or a hole patched. When did you last see him? Some time ago. He brought in one of Zoltan's jerkins, insisted I sew on an extra pocket. Odd as requests go, I had the distinct feeling he'd actually come to talk. ¿De qué hablaban yesquia? What did you and Dandelion talk about? He asked about anything in particular? Let me think. Had an ordinary chat, really. Although, indeed, he did keep asking about Kalkstein. If Dandelion and I hadn't laid our cards on the table at the start, I might have suspected he had a history with the alchemist. He spoke like a lovesick beau. In fact, he desperately wished to meet with him. Kalkstein's in Novigrad? Wouldn't mind seeing him myself. You're too late, I fear. The witch hunters nabbed him recently, burned him at the stake in Hierarch Square. But as he perished, the goings-on impressive. Fiery beasts circled his pyre, then rose into the sky and exploded to form letters. Really? What did they spell? Radovid, sucks flaccid cock. Pero aguanta, déjame. Está un poquito más centrado. Gracias por tu ayuda. No Thanks for your help, and nice to meet you. I can help with much more. If you need new trousers or a vest, you know where to find me. Te agradezco mucho la ayuda. Muchas gracias. Pero oye, pues tiene unos bonitos trajes, ¿eh? Hasta eso. No me gusta mucho
Bueno, mejor no digo nada. Está bonito el trailer. Me voy de aquí. Me voy de aquí. Vamos a... con Marabella. Marabella. Se buscará Marabella. Está a 213 pasos. Voy a llamar a Roach. Roach. Póngase aquí arriba. Ok. Hombre devastado. Orson Jr. Shut up and fight. Como los perros. Let's go. Uy, tranquilo. Juega. Ven. Por aquí abajo no puedo ir tan rápido porque hay mucha gente. Parece más rápido. Pero vámonos más rápido que caminando. Porque caminando se te acaba la estamina. Los pasos a 20. Vamos a bajarnos y hola, llegué. Yosh, ¿la escuela? Excuse me. I'm looking for Marabella. I am she. Wait outside. Class is in session. Bien, esperaré. I'll wait. It won't take long. Está bien. It turns out he'll not come after all. Why not? A rat. Esa niña se está saliendo desde que acaba la clase, ¿eh? Los niños... Esa niña se salió a jugar, ¿eh? Con sus cosas y voy a hacer. Mi cula. Interesante nombre, vaya. Pupilo. Pupilo, ¿por qué se llama mi cula? Por raro eso. Rabbit. Pues muy bonito salón de clase. Es mejor que algunos actualmente. Now can we talk? Yes. What do you want? I know you saw Dandelion recently. Oh, yes. Longest afternoon of my life. He read you his poems. No. We perused the illustrated guide to fungi. Maybe... No. Won't even try to guess why he wanted to do that. Mold. That was his interest. When his hand abandoned my knee to point at a figure of penicillium, I knew the fire between us had died. Permanently. ¿Lo has visto últimamente? See Dandelion after the fungus incident? No. I even considered granting him another chance. His heart of hearts is pure gold. He simply needs a bit more discipline in his life. But he never came back to see me. So I thought if it's done, it's done. Bueno, te agradezco. Thanks for your help. Farewell. Nos vemos, mija. Pues, vamos a ver. Con la Molcas. Pues vamos, bueno, está cerquita, pero vamos en el caballito. Más rápido. Bueno, está un poco difícil con el caballo aquí, las escaleras. Faster. Roach, tú puedes. Tienes que demostrar que puedes subir escaleras. Sube las pinches escaleras. Let's go. Todo está más rápido hacerlo con Roach, pero Roach, sé que tú puedes, cara. Puedes. Ahí está, vamos.
Vas a... Come on. Ahí está. Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos. Roach, roach. This Baronet's Lavallette's villa. Shouldn't interest you. The Baroness don't mingle with just anyone. Don't worry. I'm here to see your chambermaid, Molly. Out of the way. Baroness is riding out. Be gone. Geralt of Rivia at my doorstep. Este güey era el que nos Surely interrogaba, this ¿no? is a chance encounter. Greetings, Baroness. Greetings, General. You're right. I'm here for a reason. There's no mistaking you. But for etiquette's sake, Mary Louisa Lavalette, an Imperial General and a Witcher meet. And know each other. Surprising. Conocí a Boris en Wish. Yeah, we had an opportunity to, talk when the Emperor summoned me to Vizima. Had you run afoul of Var Emrys? No. You'd be long dead if that were so. It seems then that you share some interests. But I shan't question you out of doors. Will you accept my invitation? Tell me what brings you here. Looking for a girl named Molly. Heard she works here. My maidservant. I'm afraid she's currently at the home of my dear friend Patricia Vegelbud. Perhaps Geralt could accompany us. He could speak with Molly at the races. Is that something you'd consider, Witcher? Care to partake of some sophisticated diversion? Ya que estamos aquí. Será un placer. Well, if Molly will be there. On our way then. Pues ya de plano para irnos todos, ¿no? Porque creo que si le pico a la otra, como que tengo que ir yo, ¿no? A viajar, ¿no? Ah, mira, aquí tengo unas galletas, me he dado cuenta. Mi gente, también me quedan galletas de las de lo que esperado, pero genérica. Salud, gente, chin, chin. Aunque me voy a tener que lavar los dientes otra vez. Pero bueno, detalles menores. We've arrived. My father owned a similar estate in Bruges. As a young girl, I'd travel there often to ride. Shall we look at the horses? Do you like horses, Geralt? I guess so. Called every horse I've had Roach. The grey mare is Cantarella, sired by Kahir, the champion from Vol. Grey's a nice color. For horses, too. My coin's on the black stallion, Nemrod, purest Nilfgaardian stock. Surprised he didn't salute you, General. ¿Sabes algo sobre los demás? Know anything about the chestnut or the bay? The chestnut is Thunderbolt, a pure-blood Britannian, gallant steed, but too headstrong for my taste, difficult to control. And the bay hails from Zerrikania. Lord de Volte acquired him recently. I know little about him, though Zerrikanians are reputed to have incredible stamina. ¿Sabes mucho de caballos? Seem to know your horses. No is not the word. Morvran's a true expert. I find them to be far more honest than men. Must say, I'm curious how you manage in the saddle, Witcher. Mostly just try to stay in it. What would you say to a little race? Ah, me Not what I rentas. came here for. Don't make me beg, Witcher. Tell you what, win, and I shall give you my finest saddle. Made in Nilfgaard proper of beautifully tanned leather. Corramos, pues. Why not? Nunca Wouldn't mind echas seeing una if your apuesta. knowledge of horses translates into riding skills. Well said. So, which steed do you choose, Witcher? Voy a montar el último. El último es el de este, ¿no? Pero... el último que se parece a vos, ¿no? Heard tales of Zerrikanian horses. I'll ride the bay. I'll not ride with you, but I shall bet on a steed. Nemrod will win, no matter the rider. Cantarella for me, then.
I see no point in delaying this. Let's begin. Let's begin. ¿Vamos a correr 4 o solo nosotros 2? Eso es lo que tengo duda. Pero somos 3, güey, ¿qué pedo? Vámonos. Lo único que no pasó fue el... Este dijo que teníamos resistencia, entonces... Fue el último el que dijo que tenemos resistencia. O sea, a lo mejor... Dura más. Lo que más importa en los caballos es la resistencia. Así que... Tener cuidadito. Que no se... Bueno, va a acabar de hecho. Pero aquí miren, lo que tengo medido a los caballos es para recuperar resistencias. Estorbarles a estos güeyes para que no pasen. Porque si no te van a terminar pasando. Nos vamos. No sé si cuánto falta para la meta, güey. Pero lo bueno es que los audífonos se escuchan por qué lado viene. Yo te venía por la izquierda, creo que ya vamos a llegar. Uy, como que se me fue el 4, Sí, ganamos. What a thrill! A beautiful victory! Thanks. For one for whom every horse is a roach, you carry yourself exquisitely in the saddle. My congratulations. That is yours. Gracias. Now, could I talk to your chambermaid, milady? Ah, yes, Molly. That is why you came here after all. The portly young woman. That's her. Speak to her. And you must find us when you're ready to return to Novigrad. We'd be delighted to join you. Muchas gracias. A ver, pues vamos a hablar con la señorita. No sé cómo que cambió la... Sí, es esa ya, ¿no? La azul, la bien. Vamos a ver por aquí. No, por... Ah, no. Busqué solo esta escalera. Por esta, güey. Se voy a subir por atrás también, pero no. No le estoy atinando a la escalera. A ver, es esta, ¿no? Molly, aquí está. Molly. I'm Molly, my lord. Wish to see me? Call me Geralt. Geralt? That Geralt? The one Dandelion's rescued time and time again? En realidad yo siempre se lo veo. Y si no fuera por él. Wouldn't be here if not for Dandelion. Told me all about your adventures. How he'd ready you for battle with his songs. How he tamed the Kairan by playing his lute. I meant that literally. Dandelion's why I'm here. Came to ask you about him. Know where he might be? No. Sadly, I haven't got a clue. We've not seen each other in ages. The Baroness don't approve of our acquaintance. Says Dandelion's a good-for-nothing layabout. Can you imagine? But... or maybe his sister could help you. Such a nice girl. No tiene ningún hermano, ¿no lo sabías? You do realize Dandelion doesn't have a sister. Sure he does. Saw him himself. Funny, she don't look like him at all. Blonde, for starters. Maybe they've different fathers. Different mothers, too. Maybe. But you could see he cares for her. Looks after her. The way he carried her packages and... Know where I can find her, Dandelion's sister? I know. Whenever I ask Dandelion when we visit her, he'd grow all quiet and then change the subject. ¿Cuál es tu última conversación? Any chance you remember your last conversation with Dandelion? Of course. He came to borrow some coin for a barge. What? Why do you need a barge? To take me on a romantic cruise of the canals by the light of the moon. Said there'd be strawberries and that wine with the bubbles, and he'd sing me arias. But I've not seen him since. Parece que te estaba, mija. Bueno. Thanks, Molly. Wait, before you go, I've got a request. Dandelion told me once he'd show me his etchings, but he never did. And I'd so like to see them. Won't be too hard to convince him. He loves showing off those etchings to anyone he can. Oh, that's wonderful! Thanks.
and good luck to you on your search. Solo o con Boris y la baronesa. Dijo que fuera a hablar con él. Ahorita lo vamos subiendo, vamos a hablar con los de acá arriba. Con Boris. A ver. Vamos a ver con ellos. Geralt, there you are. Shall we return together? Sí. Gladly. It's a long way to Novigrad. Road ought to seem shorter with some company. I'd say the same. Well then, let's go. Let's go, my friend. Let's go. El libre de Novigrad. Una sola. Tardamos uno, ahora sí. Ah, bueno. Veníamos como aquí. Si ya me salto el viaje, ¿no? O sea, es un shortcut, por así decirlo. Más rápido, güey. And here we are. Thank you for your company. Likewise. See ya. Bueno, vamos pues por... Ah, por la última. Habla con Rosa Bar Ultra. Vamos cerquita aquí. Qué buena banda, qué buena banda. Bueno, está bien cerca de aquí, así que vamos a iniciar la propuesta aquí. What do you want? Estoy buscando arroz banat. El nuevo cocinero no creo que funcione. Wanna see Rosa Varatra? Oh, mate, if you only knew what I want. Miss Rosa don't see just anybody. I'm Geralt of Rivia, a witcher. Soon as Miss Rosa turns into a striker, I'm sure her papa will send for you. But she's not showing any symptoms yet, so I venture you're not needed. On your way now. No, pues gracias, güey. They let in rabble. Consigue entrar en la residencia de los Anatre. A ver, es esta casa, ¿no? Aquí, por aquí, por aquí. Esto, güey. Son los grafitis modernos. A ver, ¿no puedo por aquí? Perhaps to them you look to be wearing costumes. Or because of this idiotic war. Women once knew how the ladies in Nilfgaard dressed and... Sí. Pero aquí sí. Va a subir. Maldita sea. Aquí no creo que sea. A ver, por la izquierda, güey. A ver, viene por aquí, por aquí, por aquí. Mira, aquí hay un... Mira, aquí hay otra vez. Madre de verdad. No hay por dónde pasar desde arriba. A ver, por aquí. Ajá. Aquí. Sí, aquí puedo, aquí puedo, aquí puedo. No mames. Ay, güey. Ah, pues por aquí, güey. Por aquí podemos pasar, ¿no? Ah, de aquí saltamos por acá. ¿Qué es esto? Esto de cuero. Esto como es objeto común. O ya. Vamos. Vamos a estar. Vamos. Hay un güey aquí muerto, güey. Que parte de amor. Querida Rosa, el primer momento que te vi, terminador auténtico devoto. Fíjate, no me tortures con una espera eterna. Parece que el güey se cayó. No, qué pedo, güey. Pero mira, ya entré. You fancy men like me, whole town's No se going on entra about it. So no point
ain't playing hard to get, Sugar Puss. It's Lady Varatra to you. ¿De qué están amarrando? I'd advise you to sod off, Sugar Puss, before I report this to Papa. Aquí está la morra. Who are you? Why are you here? Answer this instant or I'll summon the guards. Sorry to sneak in, miss. I'm Geralt, a friend of the bard Dandelion. Geralt of Rivia? The famed Witcher of the ballads? What are you doing here, vagrant? How'd you get in? I let no one in the front, my lady. I swear it on the great sun. Not a word. I'll handle this. Hold your tongue, sir. This is Frederick Francis de Bergerac, my new swordplay instructor, correct? Show him to the training room. I shall join him shortly. But my lady's a witcher. Said so himself back by the gates. Captain, do you truly believe Rosa Varatra would train with random clods calling themselves sword masters? No. The Varatras demand the very best. Thus, we've hired a witcher. Take him to the training room, now. As you say, miss. Ahora sí, pinche peloncito, ¿qué pasó? I hope you realise what you've gotten yourself into. Hope so too. Miss Rose has got a downright beastly temper. Shows no mercy once she grips a sword. Well, Grab a wooden one. Take care not to hurt the little miss. Or you'll earn the ambassador's ire. Ok, bueno, deja ver todo pues. Follow me. A ver, te sigo pues, camarada. Ya voy, no corras. You're my new instructor. Well, Papa clearly went out of his way this time. Wood, to start with. I must know your worth. Probaré lo que... ¡Uy, uy! Ah, te voy a vencer, mijita, lo siento, pero... Porque... Bueno, ok, está bloqueando bien, güey, pero... Toma, doble golpe. Pum. Está bloqueando bien. Lo siento, pero... Está bloqueando bien la morra, güey. ¿Cuál es eso? Está bloqueando bien, güey. ¿Qué? Pinche madre. Why bother with two swords when you can barely handle one? Y sé que le gano, pinche morra perra. Te hace frío de bruja, güey. Ay, cabrón. No, me está dando. Ay, cabrón, me hice para nada, güey. Capaz que me va a ganar esta morra, güey. De verdad no quiero ver, pero... No se esquiva, güey. No eso, bro. ¿Cómo que has ganado, güey? Tu ojito ahí en el... I'm not actually your swordplay instructor. Really? Then who are you? And how on earth did you get in? No, hablamos hace un momento. Am I imagining things? Didn't we just have this conversation in the garden? The garden? Yes. In the garden. So, what was it you said? Why are you here? Bastante buena con la espada. Before I ask, gotta admit, you do pretty well with a sword. One pointer. Don't expose your left flank when you dodge. Oh, I know. Terrible habit. Can't seem to get rid of it.
I'd hoped to find someone in Novigrad. Mira, mi hija, nomás me ganaste porque estabas defendiendo, siempre defensa. Try to dazzle me Y ahí me with metiste en los advice. convites. Already admitted you're not here to give me lessons. Tengo que preguntarle sobre Jessica. Came to ask about your rhetoric tutor, Dandelion. Rhetoric tutor? Good one. That is why Papa hired him, but not at all what the bard had in mind. He mostly played his lute and sang for us. I believe he thought he was wooing. Mean he wasn't? But you had some sort of relationship. If you call him chasing after me a relationship. Even so, there was nothing between us. Seems my sisters had a bit of fun at our expense. But enough chatter. Stand and fight. I demand a rematch. Ahora sí te voy a ganar, güey. Hija de tu puta madre, casi me da. Así, ahora sí, casi te voy a ganar, güey. A doble golpe. No sé cómo bloquearle la pinche de... A ver, vamos a hacerle un bloqueo. Vamos a bloquear, güey. Tengo que dar. Y así lo vamos a ganar. Hija de rama. Es que hay que darle rápido. Che, bruja. Hace ruido de bruja, cabrón. Why bother with two swords when you can barely handle Fight a one? witcher. Y acá hicimos. A la perra me quitó el bloqueo, güey. Pero sí, lo vamos a ganar así, güey. Ahorita lo ganamos, ahorita lo ganamos. Sí, 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 ahí sí. Quedó raro. Y cabrón. Damn it! Toma, sí. Well, if you're not an instructor, you should certainly be Llena de sangre. Fancy giving me a few private lessons? Clases particulares. Con mucho gusto. Can't rightly refuse a request from a lady. What are you two lovebirds whispering about? You asked son about my rumores. relationship with Dandelion? Well, here's the mix-up's mastermind. Edna var Atra, the greatest mischief maker north or south of the Yaruga. Hang on. So it was you in the garden. Of course it was me. Why, did Rosa try to play you for a fool? Don't be mad. We've done this since we were children. People have always mistaken us for one another. Y es que tenés que usar para diferenciarlas. Take it, Dandelion did too. On occasion, yes. But then Rosa would quickly set him straight. If you'd shut your catty mouth for a moment, dear little sister, I could explain. Edna sent Dandelion some love letters. She signed my name. Conceited as he is, naturally he fell for it. I was left to repel the aging bard's advances. Rosa, I had the best of intentions, you know that. I felt you needed help taking the first step. You blushed every time he sang a ballad. He'll next sing at your funeral if you don't stop it right now. Calma, señoritas. Calm down, ladies. No poet's worth two sisters nipping at each other's throats. Especially not this one. Listen, I just want to know one thing. Either of you seen Dandelion lately? Edna might have. I certainly have not. My dear sister, I would never spend time alone with a man for whom you burn with a secret passion. Burn with passion? For one who incessantly praises another woman's talents? Afraid I've more sense than that. Se comportó Jessie de forma extraña. Dandelion act any different lately? Notice anything strange? Strange? Not really. It's no use, Geralt. She's so enamored she'd hardly notice if he turned into a werewolf. Edna! What? You needn't pretend he followed convention. Remember when he took us to the cemetery? Rhetoric lessons in a cemetery. Unusual even for Dandelion. We set out to visit the graves of celebrated Oxenford professors. He ended up quizzing us about Margrave Henkel. Who? Eccentric old coot. Died recently.
He'd apparently been an important and generous patron of the arts as a young man. ¿Quién alababa Yaski? Además no me Who interesa. dandelions sing about? Know anything about her? I believe she's a poetess, or trebaritz. Very skilled and exceptionally talented, of course. This woman, not a local, right? I seem to remember him praising her melodious Kaviri accent. Makes sense. He referred to her as Calonetta a few times. Bizarre names are common in Kavir. Gotta ask Zoltan about this Calonetta. Bueno, me debo ir. Been a pleasure, but I've got stuff to take care of. Exceedingly nice to meet you. Please come again. Bueno, cámara, mijas, ahí nos vemos. Las gemelas me engañaron por un momento, mijas. Tan guapo. Acepté la lección, darle la lección a esta otra chavita. Pero atrás está otra mujer. Ah, lo que es que me dejó como todavía. Voy a tomar una lechita bien caliente. Ya lo hubiera puesto un chocomilazo. Ya. Well, another freak. Ay, ese pinche viejo está limpiando sus mamadas. No, qué malo. Mira, se asustó el güey, se asustó. Did I hang the wash or not? Bueno, déjame voy a robar todo lo que ve aquí. De una vez. Aquí solo hay libros cuando pasa así. Libro. Y también hay un libro para que lo veo. Aquí quiero, muñeca no hay. Aquí, vamos a subir a la planta alta. Uy, que hay por aquí. Neta, en un cofre tan grande que recuerdan una jarra. Hubo frambuesas, arándanos, hasta esto era más. Uy, a ver qué perdí. Jarra no. No diga pan, sí. Uy, todo esto muy bien. Y aquí. Prefiero mi Vanellis. Gracias. Uy, espera, ahí hay algo. No lo. No sé. Caso. No quiero. Quiero ver qué hay aquí. No, la apagué la luz, perdón. Velas. Apagué las velas. El candelabro no lo quiero. A ver aquí qué hay. Otro no. Y a ver aquí al fondo. Bajamos hasta acá de nuevo. Botella de agua. Y aquí. Pero muñeca. Ah, mira, hay otra cosa. Está raro. Bueno, fuga pues. Consulta con Sultan. Ahora sí te dejo el Sultan. Vamos a tomar a. Bueno, por aquí hay escalera, de verdad, güey. Pero no me voy por aquí. Donde vi. Es que Novigrado es muy grande. Está muy grande. Qué pido. Aquí a la izquierda. Hay muchas escaleras. Cuando hay muchas escaleras no conviene usar a Rouge. Así que, bueno. Por aquí. A la izquierda. Seguimos por acá, güey. Estamos por llegar, 86 pasos. Lo bueno es que ahorita creo que tenemos también. Bueno, ahí llegamos. Bueno, ando con un pájaro. Bueno, con un búho más bien, ¿no? Ah, you're back. You met Poppy? She ought to start talking any day now. Tenemos un rolo. ¿Dónde lo has sacado? Suena menos. That Field Marshal Duda's replacement? The Marshal was a parrot, you do remember, right? Where'd you get her? At auction. Some mage's estate went under the hammer. Witch hunters and the Eternal Fire joined forces, staked out his place and rounded the sorry sap up, put his things up for sale. Happened to be passing by and saw this out. Came with her own cage. How could you resist? Could they? 'Tweren't possible. But dandelions what matters now. So, how'd you do? Learn much? Tú primero. Tell me what you've got first. A few bruises and a torn doublet.
Otherwise, not much of note. He wasn't staying with any of them. Not seen hiding or hair of them in ages. All I learned was a few of Dandelion's pick-up lines. Dubious worth. No, no quiero ir, gracias, estoy bien. Quiero tener información. Think I might have something better. What are you waiting for? Let's have at it. Women on my list hadn't seen Dandelion in a while. All claimed he had been acting strange. Also mentioned he'd been seeing someone else. Thing is, Mystery Woman wasn't on my list. What's she supposedly like, this lass? Blonde, from Kovir. A Troberitz, apparently, named Kalinetta or something like that. That makes it clear as crystal. It's Priscilla. Aye. Must be her. ¿Quién es Priscilla? Who's this Priscilla? A Troberitz, like you said. Quite popular of late. Picture Dandelion with a pair of tits. You've got the general idea. Interesting image. So how'd Dandelion handle meeting his female double? I think he fell in love. Es una gran noticia. What can I say? Could be he finally met his match. She's his match, all right. Maybe more. Laddie's head's on fire. Lassie's got him whirling. All right. Guess we gotta talk to her. Priscilla works for the Mummers troupe. Reynard and the Foxen. Whenever they're in town, she performs nightly at the Kingfisher. Mean we've been sentenced to an evening of poetry? Must you always? This'll be true poetry, Geralt. You'll see. Poesía de verdad, ok, pues vámonos, pues, a ver, la poesía de verdad y realmente consulta. El río pescador pasado del ocaso. Pasado del ocaso. Pasado del ocaso, o sea, es como la tardecita. Ahorita no, estamos de noche, ¿no? Si me voy directo, a lo mejor. ¿Se arma o no se arma? ¿Va a armar o no se va a armar la tarde de poesía? Vamos directo para allá, güey. Espero se va a hacer de día y no meterla. A lo mejor vamos directo para allá. Que al fin y al cabo. Sí, porque aquí subimos eso rápido. Bueno, bajamos de ahí más bien. Es una trampilla, güey. ¿Qué? Cerrado. Aquí es aquí, ¿no? Una actualizada. Y pues hay mucha gente por aquí. Here already. Come on, let's find some arse rests. Should start soon. Arse rest. Dijo que era rubia, ¿no? Es esto, yo creo, ¿no? These scars long have yearned for your tender caress, to bind our fortunes. Damn what the stars own. Rend my heart open, then your love profess. A winding, weaving fate to which we both atone. You flee, my dream come the morning. Your scent, berries tart, lilac sweet. To dream of raven locks and
Es el vato and de... displaced Como el rey, by ¿no? Es el de our los... ever-growing, hardening into stone. Amidst the cold to hold you in a heated embrace. You flee, my dream come the morning. Your scent, berries tart, lilac sweet. To dream of raven locks and twisted, stormy. El sol también va a venir acá. Donde se va a dar, no voy acá. Sí, sí, va en época. I know not if fate would have us live as one, or if by love's blind chance we've been bound. The wish I whispered when it all began, did it forge a love you might never have found? You flee, my dream come the morning. Your scent, berries tart, lilac sweet. To dream of raven locks and twisted, stormy, of violet eyes glistening as you weep. Un buen ritmito la rolita. Está larga, pero está buena. La aplaudimos también un poquito, pero precisamente porque no puedo ruido aquí. Disculpa. I know him! 'Twas him murdered some Temerian boys back at White Orchard. Silence, woman. We've come to hear music. A murderer? There's a war on. Some die. Oh, please, argue this out elsewhere. Squabbles and rows again. And I was told this was a decent establishment. If I know Geralt, he risked his noggin to save someone else's arse. Save, you say? He murdered folk. Don't let him provoke you. There's the door. Settle this outside. Come. Jaoneta viene con I wish nosotros. to listen to music. Music! No señor, mata a mucha gente. Sí. The Déjenme. fuck it is. Ay, doñita. Permit me to introduce this here's Priscilla, known also as Calinetta, as lovely as she is talented. And this is Geralt of Rivia, I know. Dandelion's told me a great deal about you, and I've listened with bated breath. Don't be surprised. After all, doubt I could think of a more fitting subject for a ballad than a witch's love for a sorceress. Or should I say, sorceresses. ¿Qué? Parece que... Y es que no olvido ningún detalle. Seems Dandelion was meticulous in telling my story, down to personal and insignificant details. Did he offer anything about himself, like where he was going? Splendid. Very funny, truly. So, see you later. Not here. Come with me. Okay. Está bien. There a reason for all this sneaking around? An excellent one. When last I saw Dandelion, he told me he was planning a heist. Siggy Reuven's vault. Sheepdom. And I've not seen him since. Reuven? ¿Quién es ese? Reuven. What's he like? tall, fat, dangerous as hell. Limp in his gait. Left leg. Sounds like a lame rock troll. If trolls were devilishly intelligent and had a flair for crime, yeah, I'd agree. Robar, ¿en qué estaba pensando ya? Dandelion breaking into a vault. I'd sooner expect him to choose a life of celibacy. True. Forgot to pay for his way into Passaflora once.
laid awake the next 3 nights worrying about it. Any idea what got into him? He have debts he needed to pay off? Claimed he was helping someone. Urgent matter that couldn't wait, he said. This someone, Dandelion mentioned their name? No. But if I know Dandelion, it's her name he failed to mention. As he failed to mention her slender waist and ample bosom. Imagino que el golpe terminó mal. Attempted heist was a failure. Well, he's not driven up in a gilded carriage laden with jewels, so I should think so. I've asked after him everywhere, but it seems an army of tongue-stealing cats has overrun the city. I learned only that he raised a ruckus at Horson Jr.'s lair. Then Horson's men chased him all over town. Horson Jr. Doesn't ring a bell. Biggest prick in Novigrad. Not literally, but... Got it. You're not a fan. But what did he do to you? Try the whole town. He's one of 4 bosses who control the city's underworld. The others being Siggy Reuben, Carlo the Cleaver Varese, and the King of Beggars. The rascal. King of Ravens. At least he didn't cross the church as well. Bring that venerable institution into it. We'd be in deep then. Parece que tendré que salvar a Jesker de nuevo. Here I go again, rushing to Dandelion's rescue. He ought to pay me a salary. Whoever he is, I sincerely doubt he's in the mood for jokes. Nor am I, in fact. Relax, I'll get him out of this. Gotta talk to this Horson first. And Siggy Reuben. Know where I might find them? I don't know about Horson, but Reuben runs a bathhouse. Careful, though. He's a dangerous character. So am I. I don't doubt it. But Dandelion's not. I beg you to hurry. Let me know as soon as you learn anything. Y con mucho gusto, pero primeramente voy a bloquearte aquí, ¿te parece? Botella de agua... Arándano. Liga fruta seca, tiene mucha comidita, así que me lo voy a llevar. No tanta, pero... Ya no hay nada. Vamos por aquí. Por aquí. Y no, pues que ya nada. Vamos para abajo. Por arriba, no, vamos a subir. Hay algo más por aquí. La fruta seca. Ok, libro. Sana. Barra no me interesa. Candelabro no me interesa. Y pues está bastante amplio, Uvas, pez, yo creo que sí. Lo que nos pueda dar vida. ¿Qué hay? Más cosas, albóndigas, y pues hay bastantes cuartos, bastante bien. O sea, hay bastantes lugares donde saquear, donde ir prestada, ¿no? Vamos a devolver, ¿verdad, gente? ¿Verdad? Vamos a terminar devolviendo, no te preocupes. Ahí está. Y aquí hay otro cuarto, mira. Ah, pero... Y aquí puedo salir. ¿Y algo más? Pero qué buena vista aquí. Aquí deberían poner aquí unas sillitas o algo. Está muy perra para vista aquí de la ciudad. Ojalá se pudiera subir allá arriba. Muy chido. Estoy arriba. Ahí. Está chido ver la vista. Qué pinche juego. Bueno, vámonos. Ay, güey, casi me caigo. Don't touch me. Ok, volvamos a la entrada. ¿Crees que pueda ver a la pinche doña esa que me gritó? No creo que esté aquí, ¿verdad? Oye, pues me voy a estar reventando, güey. Pero la vieja ya se fue, ¿no? No la veo, güey. ¿Verás aquí, pinche vieja? Se había caído algo, porque... no, pues parece que la vieja ya se fue, como que vi yo. Bueno, vámonos pues. A la izquierda, ve a los baños y habla con Siggy Reuben. 40 pasos, no está tan lejos. Por aquí. Aquí no. Parece que es aquí, ¿no? ¿Sí?
golpear. Anybody there? Open up. What's the fuss? The bathhouse is closed. Need to talk to the owner. I know he's here. I'm not sure that matters, as he's terribly busy. ¿Ocupado con qué? Busy? With what? Entertaining important guests. In that case, tell him there's another one at the door. Geralt of Rivia. And I'm not leaving till I see him. Very well, I shall try. Please wait. Verás, todos me conocen, güey. Así que... Ah, mira, sí me abrió, cabrón. Siguruvin cordially invites you to join him. I'm happy. Cállate, pinche happy. Tengo que limpiar este... The meeting is in the baths. We will pass through the dressing room Bueno, so you como can todos leave los your box. clothes. Let's Ya go. veo los botones, güey. Yo digo. You may disrobe here. Your equipment will be Ay, safe. me puedes decir aquí que me llevo esta carne. A ver, Geralt. Tu cuerpazo, Geralt. Splendid. Siguruvin awaits in the next room. Next room? Okay, digo, Hey, Whitehair. Nice bun you have. ¿pido culo? You were Ya lo right. sé. He doesn't blush. Hey, estos lugares que paráis. Madre mía, ¿qué estamos viendo por aquí, eh? And Junior cut off his hand, then ordered them to Ay, shove it up the cabrón. corpse's arse. And then he sent the body back, offering a hand Madre mía, extended in peace. bien, qué He's bien. all like a horse. No, tú no quedas tú. Madre mía, las cintitas. Madre mía, las cintitas. Your son got an invite, chose not to come. No, como quiero enredar mucho por aquí, pero no me molestaría quedarme por aquí un ratito, la verdad, pero bueno, vamos a tener aquí, ¿no? Qué rato. ¿Qué tengo que hacer? Sigue Happen. En los baños. No, ok, pero es que no. Abrir. Happen o Happy. Como el Easy, de Cleaver. Iron Man. Your son Junior's a dead man. I'll have my scribe send you a notice. You don't have a scribe, and we'll eliminate Junior when, and only when, all of us say aye. Cuando todos estamos de acuerdo, dice el vato. Reuven, your guest. Invitado. Why the fuck you let him in here? Because I want to talk to him. This is Geralt of Rivia. Good to see you again. Gracias, As compañeros. always, I'm out the swiving loop. Who the fuck are you? Tengo que hablar. No es. Rubén puede presentarme. A ver, Rubén puede presentarme. Think I'll let your host introduce me. He's a witcher. The very one who first foiled an attempt on Foltest's life, and then killed that monarch. Allegedly. But I didn't kill Foltest. And hello to you too, Dikstra, Reuven, whatever they call you these days. Last we met, Geralt thrashed me silly and crushed my ankle. I really wonder what he's got in store this time. Got intruders. Someone just snuck inside the bathhouse. Several men. What the fuck's he on about? Ploughing fortune teller? Assassins! Please, no! Ah! Bloody hell. I fucking knew it. Any weapons tucked away? Just a few. Pues parece que será hora de pelear, defender a las damas. Ah, y ese es el otro güey, ¿no? El rey de los vagabundos. El rey de los vagabundos. The King of Beggars, sí, ¿no? Si era... Your son Junior Sí, güey, no le dije.
decirles que soy el mejor brujo de todo el mundo. Ahí voy, pero ustedes también pegan duro porque es que no traigo armadura claramente. Ok, ya matamos uno. Ay, cabrón, que me das. Pero no me diste lastimosamente. Un golpe. Un golpe. X de último. Ya, los traigo y tú eres de los buenos. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Hombre de bastardo. Eres un bastardo, bastardo, bastardo. Ok, me trabé. Ay, cabrón, sí me dio doble golpe. Pero tomaré por atrás ese güey. Ay, cabrón, mataron a un güey aquí. A la mierda. No puedo dejar que me den, güey. Si me dan, me matan. Ahí está. ¿Estuvo cerca, güey? Estuvo cerca. Bastante cerca. Good work, gents. Terribly sorry for that incident. My security failed. I'll get to the bottom of who, why, and how. They were whoreson scum. That's the bottom of who and how right there. Don't start that again. Especially... Disculpa, gente. Vamos a seguir. Ya todo. Vamos a seguir. Es con... Bueno, ya definimos. Ahora vamos a... Who pranced in right before they attacked? Coincidence? Why do I doubt it? Let's give him a chance to explain. Y no fui yo, güey, definitivamente. Por favor, no. A ver, espérenme. A ver, ya se escucha un poco mejor, ¿no? Espero. Creo que sí, ¿no? A ver. Ok. Creo que debo escuchar un poco más alto. Es que para no hablar tan alto y molestar a los que están durmiendo. Pero lo que quiero ver es si se escucha, si agarra Creo que... Bueno, después voy a checar a ver cómo se escucha ya bueno, jugando con el teclado y así, porque no, lo que no quiero que se escuche mucho es las teclas como suenan. Pero creo que ya se debería escuchar mejor y ya no estoy hablando tan alto. Bueno, vamos a seguir, gente, para no molestar a los vecinos. Porque ahorita me vinieron a comentar que, bueno, tengo gente aquí al lado, entonces no quiero molestar, ¿verdad? Bueno, creo que no conozco a tus amigos. Hace mucho que no te veo, Dikstra. How are you, Reuven? Disappeared for a few years there, only to reappear here in Novigrad? Oh, I've been here, there. Spent some time in Zerrikania, matter of fact. What did you do in the desert? Sought oneness with nature. Magical place, really. Okay. But I missed civilization, so I'm back. Aim to plant roots in Novigrad, become a respected citizen.
And who knows, someday, maybe even a town councillor. Creo que no conozco a tus amigos. Not gonna introduce me to your friends? Good thing Happen's not here. He tanned the hide on my ass for being so rude. Francis Bedlam you know, but then who's not heard of this patron of the fine arts and supporter of entrepreneurs of limited initial means? Sí, eso ya lo The conozco. dwarf's Carlo Veres, known also as Cleaver. Carlo's in entertainment. Sí, ya lo... Bueno. O sea, ya conocí el de la izquierda y el otro no. Pero bueno. Tengo que hablar con Bastardo, hijo. I'm looking for Horson Jr. Interesting. What do you want with him? Va a ayudarme a encontrar a alguien. Junior's gonna help me find someone. Horson's not helped a soul in all his miserable life. I'll ask him nicely. See, Cleaver? Perhaps if you'd not called Junior an uncle fucker and asked him nicely, he'd have showed up today. Gentlemen, you out of your fucking minds? A chat session? Horson's out to get us, and he'll succeed eventually. We've got to kill him first. So by all means, you sit here, soak, fart, and watch the bubbles rise, while I send my boys to Horson's hidey holes. They'll make some noise, flush the bugger out. And you, geriatric, or whatever your ploughing name is, wanna find Horson? Find me first. Edad me llamo, nada más te recuerdo. ¿Dónde puedo encontrar a Bastardo, hijo? Any clue on Junior's Horson whereabouts? Jr. Be grateful for any lead. Siggy? It's worth a try. Geralt's got a knack for finding people, and he's discreet, a value in itself. Leave you to it then. I'll look in on you tomorrow, Francis. Finish our talk. So how about we get dressed? Sure. Then we'll talk. In private. Private. Right mess that was. Never thought I'd be glad to see the man responsible for my taking frequent baths. If you're any cleaner for it, gotta say it was worth breaking your ankle. It healed poorly. Can you believe it? I must soak it in hot water at least 6 times a day now. Failing that, it bloody pounds like the bells of Beauclair at dawn. Lo siento mucho. Sorry to hear that. You're sorry? Well, consider it resolved then. Now, mind showing some added compassion could mean a miraculous recovery to me. Listen, Reuven. No, Dikstra. Just not in the mood for your code names, passwords, and other bullshit. I'm here on specific business. If you want to listen, listen. If not, I'd rather you spared me your wit and threw me out now. What's the harm? Talk. Think Cleaver will find Horson? He might not. But he'll burn down half the city trying. What waste. Leave him to it, I say. Work alone. Any ideas? Okay. Junior's got areas of the city where he's strong. Penetrate them, look around. But be discreet. None of this speed and fury and swinging your steel cock about. ¿Quieres evitar una guerra con Bastardo? ¿Por qué? ¿Los socios conocen tu pasado? Your partner's aware of your past? They know you're Sigismund Dikstra, former head of Redanian intelligence? Cleaver, Bedlam and Junior. Well, I'd call them my partners if we built a mill to grind flour for the folk of nearby hamlets. But we just need to stay out of each other's ways, agree from time to time. That doesn't make us partners. Do they know who I am? Was. Bedlam, sure. The others most likely suspect. But we just don't talk about it. No need to. Visitar una guerra con Bastardo. Bueno, ¿cuáles son sus bastiones? Makes sense to ask around, I guess. Junior might be in hiding, but he's got to be collecting income. Couldn't afford to cut himself off. Gambling. That's his big earner. Junior controls the largest casino in town. I'll never forget. Hierarch Hemmelfart raised all kinds of hallowed hell there once. Took a bet and lost his ruby ring.
Qué lástima. Then there's the arena in the city's bowels. Betting scheme generates near as much as the casino. They're always looking for hired muscle there. Suppose you could always search Horson's house, though I doubt you'll find him there. Maybe some clue, though. ¿Dónde está el casino? Where's Junior's casino? Near the Temple Watch Towers. Horson's got naught to do with the casino officially, so careful what you say. Try not to arouse any suspicions. ¿Qué? ¿Cómo puedo encontrarla? Arena sounds promising. Where's that? Sewers beneath Gildorf, but you'll have to enter through the bits, endure the stench of poverty on the way. Now, Junior loves a good fight. Wager he'd give a lot to see a real Witcher in action. ¿Dónde está su casa? Mentioned Horson's got a house. Where is it? Solid townhouse on Temple Isle, just on the other side of the bridge. Wouldn't wager me knickers on finding him there. Junior's not that stupid. Bueno. See if I can't find Vamos a Horson at the intentar buscar a arena. Horson Might talk to Junior. Cleaver as well, though. Do what you will. Just be cautious. Horson's expecting payback, I've no doubt. Thanks for your help, Dikstra. Just go, Witcher. And if you can't find the slimy bastard, come and see me. I know him well. Might figure something out. ¿Sabes qué le ha pasado a Jaskier? Listen, Dandelion's missing. Any idea what might have happened to him? Same thing that happens to anyone who steps on Junior's toes. Meaning? He's surrounded by splendid virgins who ply him with sparkling wine and pastries stuffed with nightingales' tongues. Come, Geralt, what do you think's happened to him? I reckon he's at the bottom of the Pontar, trussed up with the strings of his own mandolin. Loot. Far as I'm concerned, he might as well be rotting down there with a goddamn trombone. ¿Le ha hecho algo Jaskier? You wouldn't happen to have a bone to pick with Dandelion, would you? Of course I do. You serious? Dead serious. Dandelion published a sonnet recently. Second stanza, the shit uses paired couplets instead of an inserted rhyme. Surely you understand how deeply offended the poetry lover in me was. The bastard shan't get away with it. I was being serious. As am I when I say I have exactly no time to worry about your gigolo Don boy. Juan. Got me own problems. Don Juan. Problems Ay, es que you imagen won't de be able to pegarle help me with. al And escritor. if you did, why then I might be inclined to ask after Dandelion, establish what happened to him. Pues a lo mejor sí, ¿verdad? Además, me vas a pagar, ¿verdad? Si me ayudas, a lo mejor puedo hablar por ahí, escribir qué pasa. Tal vez pueda ayudarte, que necesitas. Maybe I can help. What do you need? I'd rather show than tell. Picture's worth 1,000 words and all that tribe. Ah, and you do realize, if you say anything about what you see here to anyone, it'll mean a razor between your ribs. Figured as much. Excellent. One last request. Oh, let's call it what it is. A command. Don't draw your sword unless I ask you to. Ok, está bien, está bien. Un pasaje secreto. Pero qué cosas. Be so kind as to follow me. Ten la bondad de seguirme. Pero por su polla. A ver, por aquí, ¿verdad? Por aquí. Ok, y luego ¿para dónde, brother? Ayer lo vi adelante, nomás te lo quiero avisar. No, me llevo un frasco sin querer, discúlpame. Esto piel vieja no lo quiero, licor si lo quiero, botella de agua si lo quiero, botella de agua si lo quiero. ¿Aquí qué hay?
botella de agua no la llevo, licor enano no la llevo, mineral de hierro no la llevo. No hay nada más, si algo allá grande. Bart, not again. Bart. Bart, stop that, now. Uy, ¿qué es eso? Mad. Bart makes Ziggy lose, Jonathan. Beating your head against the wall won't change that. Bart hard. Bart less thinky. Bart less thinky. Bart sadler. ¿De dónde sacaba el troll? Where'd you get the troll? From Zerrikania. Won him. Card game with a camel merchant. Your jokes are getting better by the minute. See me smiling? I'm dead serious. But I bumpy horses. Hot there. Ziggy Bart take. Good Ziggy. ¿Por qué me trajiste Don't aquí? seem to have trouble communicating with the troll. Why'd you bring me down here? Take note of that hole. We'll come back to it later. And see that door? Vault behind it, until recently filled with Novigrad crowns and countless other valuables. But God, then boom! Chorfun go! Translating into common, someone fucking made off with nearly 20 tons of my gold and all the lighter stuff. And you will help me get it back. ¿No te puedes ocupar tú? Why don't you handle this? Gotta have connections in the underworld. What do you need a witcher for? The gold wasn't mine alone. See, I run a members-only savings club, a bank for the initiated. For reasons that should be obvious, I prefer it if my temporary liquidity problems remained private. So I need an outsider. How do you know you can trust me? I don't. Counting on your survival instinct. Slip up, and I'll kill you. Feed you to Bart. No creo que puedas poner. Sorry. But job that good. Bueno, te ayudaré. Fine. I'll help you. You're not exactly bursting with enthusiasm. Witcher mutations. They strip us of emotion. I'd be jumping for joy otherwise. All right. Ought to look around. But first, some questions. I'm all ears. ¿Algún testigo? Anyone see what happened? Other than Bart? No. And the vault's location is known only to the treasure's co-owners. Well, and the thieves. What about upstairs? Anything unusual happen in the bathhouse the day of the break-in? No. Happen swears it was calm as ever. The usual customers, no incidents. Bloody bucolic. ¿En cuánto estaba valorado todo? How much was it all worth? Got an approximate idea? Why the fuck do you care? Figuring you find us things. Don't get your hopes up. Know you too well for that. Just prefer to know what I'm looking for. 3 crates of Nilfgaardian florins, a chest of emeralds, rubies and topazes, silver candlesticks and platters. I could go on. Shiny, Chorfun. Oh, Pobre troll. Se lo robaron todo, bro. Take it the thieves got in through the hole behind you. You're a regular fucking master sleuth. Any other brilliant deductions you want confirmed? The year, maybe? Bloody name of Redania's king? No, but I am wondering, for instance, how that hole got there. Hole no. Boom. Hole. But look, won't go. But Básicamente con una bomba, ¿no? Tampoco hay que ser muy inteligentes. bad shrooms. Head falls. Hongos malos, ¿qué quiere decir? Bad mushrooms? What's that about? Pop's mold. The spores are highly toxic. One whiff and you're dead. Unless you're a troll, that is. Yes. But troll. Not talking to you, dimwit. Where was I? Ah, mold spores.
They cover the walls of the sewers other side of the vault. Actually thought it was a good thing, you know? A bit of extra protection. Thieves found a way through it. Bart, you see them? But through hole. Once see boom. Got what? Breathe. Shroom. Sleep go. Your phone gone. Bad troll. Now. Stiff upper lip. ¿Me lo explicas? Can you elaborate? Big. This like. I'll elaborate. Explosion. Big enough to blow that fucking hole in the wall, separating the vault from the sewers. Gotten pretty good at communicating with this troll. Lots of prior experience. Worked with idiots my whole life. Try to track down the thief yourself? Of course. I had this lummox fonts, thick enough not to ask questions. We knocked back some pops antidote and entered the sewers. Soon after, I returned alone. What happened? Lad started belching something horrendous. I mean, burps with so much mass the walls shook. Told him, Fons, stop. You're in the presence of a count. Well, former count, but still. And then he puked up. Up came most of the antidote. Lost his protection. Tried to pull him out. Then I heard a bubbling. Something crawled out of the water. I value the lives of my men, I do. But I value my own even more. Dropped Fons and ran like hell. ¿Qué clase de diálogo? Mind describing this something that crawled out of the water? No. Doesn't mean I can, though. Air in the sewer's thick with spores. Can hardly see a thing down there. Must have noticed something. Was it... No! Didn't notice a fucking thing. Didn't do a taxonomic field analysis Güey, either. calma, güey, I know calma. it's an inconvenience to you, but I felt I should get the hell out of there as fast as I could. Pero un vistazo a las cloacas, definitivamente. Have a few vials left. Got the formula too. Disgusting swill, to be honest, but it'll save your life. Here. Thanks. You've naught to thank me for, literally. You're no good to me if you suffocate. Listen, I'll be upstairs if you need me. Sight of this empty vault's giving me an ulcer. Good luck to you. Good luck to you. Bye. Bye. Dandelion, what the hell have you gotten yourself into? Bueno, bueno, también voy a agarrar aquí página, a ver lo que hay aquí no pude tutear, realmente se saltó el diálogo. Florines me los llevo. O sea, esto entonces, fíjate, what do you get yourself into? ¿Habrá sido Dandelion entonces el que robó porque dijo que quería robar una bóveda, no? Creo que estoy conectado en los hilos, sí, ¿no? O sea, creo que sí, una botella de agua vacía. Hey Bart, got a minute? Minute. But no minute, got. Como que es muy tontino este brother. Pero bueno. No quiero una roca, gracias Bart, estoy bien. I mean a minute to talk. You mean? But nice. One more time. Can we talk? Siggy you like. Talk me with. ¿Notaste algo antes del robo? Anything suspicious happened before the robbery? Suspicious. But no understand. Something not normal. Something strange. Maybe you saw, felt, heard something? Yeah. But here. His. Era como una sirviente. Yo no sé si Hissing. Where did it come from? But his here in love tree. What? Where but turdy dump.
Cambiamos de tema. All right, let's change the subject. Good. But time God. Torfun go. But God now nothing. Hasta luego. No quiero ser bruto que bien sigue Rubén. La verdad. Long. Sí, muchas gracias. Nos vemos, güey. Te agradezco mucho, Por... No. No hay mucho, la verdad, güey. Así que... Copa, no. Creo que es todo, ¿no? Nos vamos a tener que... A ver, que hay algo que checar, ¿no? Edges curled out. Something inside blew it wide open. Wall too. Bathhouse drain pipes seem to converge here. Voló la pared. Aquí, box up. No, cerrado. Aquí hay otra cosa aquí. Pipes great. Explosion crumpled it like a piece of paper. And there's mortar on the bars. So it was in place at the time of the explosion. Blast tore it from the wall. No traces of magic. This was no spell. It was a bomb. Now why am I not finding pieces of it? Could be the current swept them away. Alambre, me lo llevo. A ver, ¿qué viene mal? Entra por la brecha y sigue la corriente. Aquí. Bits of pipe clear over here. Must have been one powerful blast. Shouldn't go any further without taking that antidote. Antídoto. ¿Por qué me tengo que...? ¿Qué tengo que tomar? A ver. Antídoto. ¿Cuál es el antídoto? Comestibles. Frasco. ¿Cuál es el antídoto, güey? Perfume. El antídoto, güey. Comestibles. Fue manzana. Pues esta cerveza o esto no sirve. ¿Cuál es el antídoto, güey? No sé cuál es el antídoto. Ver en personaje, ¿no hay un antídoto o algo? Quimia. Superior. Permite elaborar e ingerir pociones de grupos. Ya lo tengo, ¿no? Entonces, no, esto no es. Tempiedad. No es, güey. Inventario. Es que no. Objetos de misión. Reliquia. No sé, recuerdo. No hay nada de eso, güey. Aquí está. Antídoto por el mojo poñoso. ¿Ya lo tengo equipada? Decía abajo, ¿no? Sí, ya me la tomé, pues ya me la tomé. Así que ahora sí vamos a iniciar. A ver aquí. Fine grading. Couldn't push much through that. Ok. Alambre, no lo llevamos por si acaso. Aquí de aquí venimos. A ver si que hay enemigos se queda adelante, ¿no? Sí, Drowners. Genial, ahí vienen otros dos, güey.
Otros 3, güey, increíble. Genial, güey, es que es increíble. Fuck. Increíble, güey. Ah, sí, increíble. Aparecen 3 enemigos, güey. Bueno, 4, güey. Lo bueno es que estoy jugando con ellos rápido. Me tengo que subir. Ahí voy. Uf. No, ahí vienen más, güey. Ah, fuck, increíble. Se me recarga el fuego, que se me recarga el fuego. Uf. Bueno. Vamos a acabar con ellos. Toma, güey. A ver, no hay nada más por aquí. Ahora vamos a meter primeramente aquí a los enemigos. Y nos llevamos todo. Y aquí no hay nada, ¿verdad? Ah, no, sí. Esto me lo llevo, esto me lo llevo. Esto me lo llevo también. Lo llevo. No, eso no me lo llevo. Y vamos a seguir por aquí. A ver, ¿qué me faltó? Esto. Ok, vamos a seguir hacia adelante. A ver, quiero. Definitely came through here. Uy, anillo de plata se lo puedo vender, no sé cómo. Botella de agua. Usa Yerden, es más fácil. Ah, gracias, Chris Ram. No había visto tu comentario. Si peleas contra muchos, usa Yerden, es más fácil. Sí. Coche se quedó afuera, hay que meterlo. Voy, ahorita lo meto. ¿Cuál es la poción Yerden, hermano? ¿No me podrías decir? ¿Piedra seria? ¿O qué es? Supongo que es un aceite o algo, ¿no? Ah, no, es una Yerden. Ah, Yerden, ok. Ah, ok, gracias, perdón, es que no lo juego mucho. La morada, ok, gracias, hermano. Bueno, ahorita la pongo. Ay, güey. Ahí está. Bueno, ahorita nomás me atacó uno de chingazo, pero gracias, brother. Te agradezco mucho ese consejito. Ay, güey, no mames. Ah, puta madre. Ok, perfecto. Pues sí sirvió, güey, nada más. Mira, aquí está el cuerpo. El vato que venía con... el Dikstra, con el pelón. Que vamos a retirar todo esto. Supongo que tú eres un experto, ¿no, Chris? Ya te lo pasaste con el juego, ¿no? Que bueno, yo lo he jugado, pero no me lo pasé. Me marca otro enemigo aquí en el minimapa, pero no está aquí, ¿verdad? Bueno, me marca creo que el cuerpo, no sé, güey. Mm, sí, yo me lo voy a pasar todo, yo creo. Más o menos sí leí que son como unas 80 horas, ¿no? O sea, de la campaña principal. Y es bastante. Y más los DLCs que también los tengo comprados, pero para las horas que tiene y todo, está... Creo que, bueno, ahorita no sé cuánto cueste, pero creo que cuando lo compré me costó como 300 pesos o algo así. Y que yo te lo voy muerto. Must be one of Dandelion's crew. Vomit everywhere. Guess he had the antidote too. Couldn't keep it down any more than the other guy. Need to burn the corpses. Otherwise, Dranners will never stop congregating. Ok, quemar los cuerpos. Y el de atrás también. Bueno, Maybe now the Dranners will go feed elsewhere. perfecto, Gerard, muy bien. Bien pensado, güey. Sí, no, yo apenas llevo... Ahorita sí nivel 10, güey. Sí, sí es lo que he visto, que los DLC se han dicho que están buenos. Nada más que no... Pues apenas me estoy pasando esta primera... Bueno, la misión... La historia principal, Y... Sí, sí, güey. Perdón, me están hablando. Ya sé que es un poco tarde, pero... A ver.
A ver. A ver, ahí vengo, ¿eh? Necesito hacer algo súper rapidísimo. Vuelvo rápido en 5 minutos, ¿eh? Pero... Ya volví. Ay, disculpa. Que tenían. Dejaron justo el coche afuera. Tenía que meterlo. Me dijeron ahorita. Ya sé que es bien tarde. Bueno, aquí en México. No sé dónde eres, hermano. Si eres de México o de alguna otra parte de Latam, pero que ya es tarde, 3:30 de la mañana. Ay, nada más que se nos olvidó meter el coche. Entonces, para mejor protección, vaya, tuve que ir rápido a meterlo. Pero bueno, no sé si sigas aquí, hermanito, pero pues buenos consejos de alguien que ya le sabe más. Por ejemplo, yo creo que lo que todavía no entiendo bien es por ejemplo, las pociones y esto. Y es que puedo decir eso, que estaba cuidando el coche. O sea, estaba jugando por eso porque había que cuidar el coche justamente. Me quedé tan tarde jugando porque estaba cuidando el coche. Y que ahorita nos estamos pasando de Witcher y así, pero pues planeo jugar otras cosas como... O sea, bueno, ahorita me va a pasar el de Witcher, también juego Remo, no sé tú qué juego, o sea, si también te gustan los shooters, por ejemplo, o
qué tipos de juegos te gusten. Pero también le doy a, por ejemplo, a Rainbow Six Siege. Y a Counter Strike. Otro tipo de juegos porque tengo el Xbox ahí también, pero yo casi ya no lo uso. Antes sí jugaba más al Xbox, pero ya desde que armé la compu ya lo ya no uso tanto el Xbox. Las personas no son difíciles, de hecho, al crear alguna te dice sus efectos. Ok, a ver, de hecho, a ver, bueno, voy a ver rápidamente si aquí en alquimia. Bueno, pues sí se necesitan, por ejemplo, para hacer estas, sí se necesitan varias cosas. Piel de oso, trasto. Ah, pues es que generalmente yo no agarro estas pieles porque como dicen trasto o así basura. Pero no. Desde que tengo la PC ya no la uso. Sí, la Play. ¿Tienes la 4 o la 5? Es que yo tengo la 4, me la vendió un compa que tengo, me la vendió muy barata. Y pues me la compré, pero la verdad tampoco lo uso nada más. Creo que le compré el de Last of Us 2 y alguno que otro juego más como de ellos exclusivos. Los jugué y ya no la he usado. Porque, por ejemplo, a lo mejor algún juego en específico, por ejemplo, Warzone, creo que lo tengo descargado. ¡Ey, güey! Hijo de tu pinche madre, me caí. Yo creo que solo el Warzone así tengo descargado en la Play, pero sí, como que el PC Gaming es muy bueno. Ah, esos son aceites, güey. Ah, qué pena. Perdón, soy nuevo. Aceites, alcohol, esto es alcohol, sustancias alquímicas, extractos. ¿Cómo que hacer uno de estos, no? Aceites, extractos, sustancias alquímicas. O sea, pero sí es en esta sección, ¿no? De alquimia, ¿no? Bueno, aquí viene todo lo que puedes hacer, ¿no? Extractos. eh, perdón, güey, ya sé que has de decir este güey está muy pendejo. Pero. Zona derecha de alquimia. Ah. Ah, son estas, ¿verdad, güey? Las pociones. Poción rayo. O sea, las del inventario, ¿verdad? Pero estas no las puedes hacer las pociones. No, ¿verdad? Y yo de pendejo viendo aquí esto cuando no. Ah, no, sí, mira, puedes hacer estas. Creo que supongo que. No, me aparecen dos, pero supongo que las puedes ir descubriendo, ¿no? No, esas son las pociones. Sí, mira, pues aquí dice pociones y yo pendejo, pero se me hacía poquitas que no fueran dos. Pues sí, supongo que vas descubriendo las pociones y ya las puedes ir haciendo o las vas encontrando. Pues aquí están ya. Y güey, o sea, está bien distribuido el inventario y todo, pero como es tanta cosa, y me confundo. Pues supongo que no vas a irlo agarrando al pedo. Como casi no hago de esto, casi no hago, no hago casi alquimia, ni tampoco, ni me tomo pociones y eso, porque no sé, siento que se me van a acabar. Pero solo cuando las desbloqueas. Ah, ok, pues ahorita soy nivel muy bajito, soy nivel 11. Entonces, sí, ahorita no tengo nada. O no tengo mucho, la verdad. Tampoco espadas así de mucho nivel, creo que no. Bueno, creo que las espadas creo que las vas encontrando, ¿no? O sea, armaduras y espadas las vas encontrando y las vas mejorando. O sea, te aparecen más de daño o que te protegen más, creo. ¿Mm? Ujú. Sí. Eh, mm, que crean solo cuando duermes en el juego, descansas o haces pasar el tiempo. Ok, pues cuando meditas, sí, creo que eso sí lo había hecho una vez. A ver, déjame medita para que se regenere. A ver, algo de eso es alcohol de alta gracia para poner los objetos de alquimia. Sí, perfecto. Ah, muchas gracias, Chris, también por seguirme. Te agradezco mucho, hermanito. Ahí si no sé qué juegos tengas, güey, pero si algún día quieres jugar algo, le damos con mucho gusto. Está chido conocer banda nueva y jugar, digo. Generalmente ya no acostumbro, o sea, prefería ya no acostarme tan tarde, güey, porque luego sí pues molesto acá o así. Entonces, a lo mejor más temprano, güey. De vez en cuando a lo mejor sí un poco tarde, pero sí preferiría un poco más temprano, pues cuando puedas, si no quieres jugar, Bottom halo. of a container. Silver cylinder, most likely. Runes etched in the bottom.
Pequeños detalles te hacen la vida más fácil. Eso es cierto. Must be. Smells like wyvern oil and caramel. Caramelo. That'd be it down here. Time to see Dikstra. Ok, vamos a tener que tomar otro para volver. Yo creo. Bueno, pues sí, vamos a volver. Hay que tomarme otro para que no me muera, porque si no me voy a morir. Pero hasta ahora, mira, te lo comento, hasta ahora el de Witcher me está gustando. No sé tú qué tipo de juegos juegues. No sé si juegas así como este tipo de historia o también juegas como multi. Yo, por ejemplo, sí juego más, o sea, juego bastante también estos, pero me gusta mucho jugar también multis. O sea, te digo, juego Rainbow Six, que es como 5 contra 5. Ese me gusta mucho. Counter Strike. El Fortnite también lo jugué. Ya no lo juego tanto, la verdad, pero por ejemplo cuando salió todos estos nuevos modos de juego de el de carreras, el de música todavía ahí lo tengo. De hecho, no sé si puedes ver aquí en la cámara, se ve un pedazo de la batería de los ingenieros multiplayer. Multiplayer, pero de, por ejemplo, League of Legends o World of Warcraft de esos, así como ah, yo no he jugado tanto de esos. Creo que una vez una amiga jugué un poco con ella. ¿Cómo se llama este juego? Y era algo de online, no me acuerdo cómo se llamaba. Está en Steam, pero no me acuerdo cómo se llama. A ver, déjame hablar rápido con... Ah, no, no. No, yo... Ya sabes que los comerciales de LOL hace como... Bueno, a mí no me ha parecido, pero hace como 3 años o 4 de que te aparecían a cada rato en el YouTube de League of Legends. Te aparecían a cada rato ya. Yo nunca lo jugué tampoco, la verdad. Creo que lo descargué, pero nunca lo jugué. No me llamó mucho la atención. Examined every nook of the sewers near your vault. Well, learn anything? Es que yo no le sé mucho de eso a los juegos de estrategia. No sé como qué tipo. Ya, la verdad, no le he entrado a eso. Pero tú dime como qué tipo de juegos para Age of Empires. El Age of Empires sí he oído hablar de él. De guerra, ajedrez. Pues mira, no te lo vas a creer, brother. Pero, bueno, a mí no, yo no soy tanto del ajedrez, pero por ejemplo mi papá era muy bueno en el ajedrez. De hecho, hasta representó a México cuando era como chavo, bueno, o sea, niño. Se fue a Francia y todo a competir por México. Y bueno, ya no juega tanto, pero sí, yo gracias a todo lo que sé de ajedrez, lo sé por él. Se llama Jorge Mena. Sí, pues ya tiene muchos años, pero básicamente y fue como el seleccionado nacional y se fue. Digo, perdió, pero se fue para allá. ¿Qué dice? Azúcar, no sé. No, ni yo tampoco, es lo que observaba. Sí, ahorita ya no, o sea, como que se metió en otras cosas, pero en su tiempo, pues, era bueno. Y también, digo, me enseñó lo que sé de ajedrez. También porque mi abuelito también le gustaba el ajedrez. Entonces, era, pues, lo que sé de ajedrez lo sé gracias a ellos. Digo, no me encanta como ellos, pero también me gusta. Y luego, el Age of Empires también me suena, pero a los de guerra, por ejemplo, no sé si conoces el... Hay uno, por ejemplo, a mí me gusta mucho Star Wars. Lo que me gusta ver son unos videos que ponen como los Stormtroopers o los clones contra como los droides o así los de los rebeldes. Esos me gustan mucho, como que son simulaciones. Digo, no es como mucho que lo controles tú, pero me gusta verlos, esos videos. Sí, la verdad es que está chido eso. También los multiplayer, pues también, pues depende de qué tipo de multiplayer, pues ahí puedes darte con los otros vatos. ¿Y ahorita tú andas jugando algo o nomás estás viendo el stream? Así como de fondo. Bueno, que ahorita ni me estoy enterando de lo que dice Geralt, pero está dando su discurso, güey. Pero está más chido aquí hablar contigo.
bomb went off inside a drainage pipe. Aprender de la vida. The grate at the end of the pipe was in place when the blast happened, meaning the bomb must have found its way into the pipe from inside the bathhouse. Exactly. Might have gone something like this. Bueno, como puedes ver, güey, no te puedo enseñar mucho, güey, pero tú me puedes enseñar a mí. Más o menos qué nivel eres tú para darme una idea de qué tan avanzado vas. Yo soy nivel 11 que llevaré como unas 15 horas, güey. No. 46, pero... No, pues sí me puedes enseñar mucho. Digo, yo llevo que soy nivel 11, llevo como sí, como unas 15 horas más o menos, yo creo le calculo o más. Drain pipes are only promising lead. We just need to know which pool it's connected to. Yes. No, pues es que ya nivel 46, no sé cuánto. No sé, ya como en otros juegos que dependiendo los niveles ya necesitas más experiencia para subir al siguiente nivel. Pero ya a nivel 46 se ve muy alto. Really? About as much as I'd miss a knife in my knickers. Porque por ejemplo hay algunos juegos que perdón, por hacer misiones matar. Sí, no, a mí no me gusta farmear en los juegos. Hay gente que sí, o sea, incluso bueno, así como hay gente ya más, por ejemplo en otros juegos, te digo, juego el Rainbow Six, ahí en el Rainbow Six hay gente que se mete como o pagan o se meten con alguien que tenga más nivel y se bustean ellos y no manches, o sea, a mí la neta no me gusta bustear. O sea, digo, eso ya busteo más a otro nivel, pero no, o sea, si allá no me gusta hacerlo acá tampoco, menos, o sea, pues puro jugándolo, se supone que hay que disfrutar el juego, ¿no? O sea, no hay que bustear o farmear experiencia. Bueno, aquí estamos investigando lo de la bomba. O sea, sí me estoy enterando un poco de lo que está pasando. Así que no solo estamos explorando la bomba, ya lo vamos a... Dikstra, come here. Sí. Sí, es que lo busteo, ¿no? Yeah, bomb part. Parte de una bomba. Y Dikstra... Dikstra y Happen, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Happy. Sí, Happen. Con daño helado le pongas runas de congelación. No las vendas como yo y después están desarrollando. Las runas de daño helado. Esas donde las consigues. O sea, pues es como aleatorio. Es que creo que es aleatorio el loot. O es loot Es que bueno, no sé si es aleatorio el loot. Bueno, yo supongo que debe ser aleatorio, ¿no? Bueno, no tengo idea. Pues es demasiado mapa, el mapa está grandísimo, o sea, yo supongo que es aleatorio. Pero bueno, deja checo ahorita. Se consiguen matando mobs, pero es aleatorio. Ah, ok. ¿Pero mobs de normales o mobs así como jefes o algo así? No sé si tengo, pero ahorita checo. Sí, mobs en general, ok. Bueno, yo lo que sí te digo es si looteo a todos los mobs que mato, menos que a veces como se buguee el loot o algo, ahí no lo agarro. Pero generalmente sí agarro todo el loot que dejan los mobs. Henkel, ¿quién es Henkel? Margrave Henkel, who's that? Who was that, you mean? Old Coot's been eating dirt since last winter. ¿Y es la primera vez que te pasas el de Witcher o ya te lo pasaste como varias veces? Porque sí, o sea, sí he visto gente que se lo pasa varias veces, ¿no? De que dicen que sí está muy bueno. Yo también por eso lo jugué también. De hecho se lo recomendé a mi hermano porque sí me está gustando mucho. Un imitador. Solo es lo que hay varios finales y los vi, entonces ya no me lo pasé de nuevo. Ok, y ahorita nivel 46, o sea, ¿ya te pasaste la historia principal y estás haciendo los DLCs? ¿O qué estás haciendo ahorita? Porque... bueno, si ya viste los finales de la historia principal. Ah, el DLC. Ah, pues supongo que... No, pues yo ahorita no llevo ni la mitad del juego. Yo creo que debo de llevar menos de un cuarto. O un cuarto, no sé cuánto llevo, pero...
¿Por dónde empiezo? Según yo hay dos, ¿no? Dos DLCs. Que de hecho, como que se investigó un poquillo. Que hay hasta como unas versiones como especiales, ¿no? Que vienen con unas cartas que son las de Gwent, ¿no? Que de hecho aquí tengo también el mazo, acá está mazo de Gwent, que mi mazo es un asco. Me gusta jugar Gwent, pero creo que en esta partida no le he dado. Mira, a mí no me gustaba el Gwent las primeras veces que lo jugué, pero como que me empezó a gustar ya cuando lo entiendes, como que sí te gusta. La verdad sí me gustó, ya que lo jugué varias veces. Digo, mi carta es mis cartas son un asco, no tengo muchas cartas, pero sí me gustó el Gwent. Digo, no juego mucho, pero sí me ha gustado. Que a lo mejor después consigo más cartitas, porque sí me gustan las partidas que me eché. Porque sí me costó un poquillo entenderlo al principio. En misiones, pero nunca lo jugué. Sí, suele pasar que es como a veces te ponen la misión obligatoria que te tienes que pasar y uno tiene que hacerlo, pero nada más lo haces por la misión. Ahora aquí le tengo que entrar aquí. Tengo que hacer. Dijiste la casa de Margaret Henkel con tus sentidos de luz. Ok, creo que aquí tengo que usar esta, ¿verdad? La de Art. Ok, perfecto. Oye, tranquilo, anciano, cálmate. Saqueamos todo esto. A ver, aquí hay huellas. Dificultad máxima sin haber jugado nunca el juego nivel como era. A la match. No, pues se tarda. Yo estoy en la segunda dificultad más cañona y a veces batallo, No, no, es que no sé en la máxima, ni siquiera lo he probado en máxima dificultad, pero en esta dificultad que es la segunda más, o sea, pues sería como difícil porque la otra yo supongo que es hardcore o extremo, no, o sea, en algún juego normal se debería llamar así. Y no, ya aquí me revientan, o sea, si no te cheas bien, bueno, si no si no esquivas bien los ataques, o sea, a mí ya también me matan bastante. No me imagino a ti, bro. Y luego aparte jugando por primera vez. A ver, aquí lo de tener juego, no. Está lo del juego. Pues por aquí, ¿no? Y mira, aquí está, o sea, la que tú estás jugando era esta, ¿no? Marcha mortífera. No, pues yo estoy en la segunda más. A la madre, no, pues de 2 golpes. No, pues entonces ya te deberías de pasar el Dark Souls también, ¿no? Ya con la experiencia que ganaste aquí, porque pinche Dark Souls creo que está incluso, no, o sea, es de los más difíciles, ¿no? Ese no los he jugado, pero sí, o sea, tengo amigos que lo han pasado y no, cabrón, ¿no? Muy difícil. Hacer ese tipo de peleas es bien intenso. Así con cualquier güey que se te atraviesa, ¿no? No, es que no. Hay mucha gente, no sé, te gusta pasártelo con mucha dificultad, pero a mí, bueno, o sea, sí está difícil, pero ya cuando le agarras un poquito a esquivar, sí se puede pasar, pero así muy, muy difíciles, a lo mejor sabes cuál me pasaría así en difícil, o sea, el más difícil, a lo mejor los Halo, creo que sí me los llega a pasar, no todos, pero eso me gustaría pasarme los Halo en dificultad más cañón. Una carta. A ver. A ver, Halo muy bien, Rich. Sí, yo también creo eso. Yo también creo eso, hermano. Aunque muchos lo nieguen, pero sí, la verdad es que sí. También te digo que sí. Es que incluso, por ejemplo, yo que estoy viendo la serie de Halo. Mira, la segunda temporada está buena. Bueno, me está gustando, pero la primera, nada, o sea, yo que sí me gustaba mucho Halo. Ay, sí lo han echado a perder mucho. Sí, es que a mí sí me gustan mucho los Halo, pero la verdad es que sí han decaído mucho. Está raro porque, o sea, por ejemplo, Call of Duty está como en una posición diferente, pero a ellos sí les va bien, güey. O sea, ellos sí venden lo que tienen que vender y Halo, pues, literal, no.
no sé, o sea, está en respirador, está a punto de morir. Es que Halo los cuidaron mucho, o sea, le dejaron de meter contenido y no sé, o sea, simplemente como ya las épocas son diferentes. Y lo que es importante, que es la campaña y el multi, pues como que siento que no lo han cuidado mucho. Yo siento que para mí que te decayó el God of War, o sea, tenía mejores gráficos y la comparación de lo que era hasta 3. Sí. Sí, también. El God of War, fíjate que no los he pasado. O sea, obviamente. Ay, güey, una espada muy chingona. A ver. El God of War no los he jugado. Ah, 213 de daño. No, mames, tiene 100 más, güey, casi. El God of War no lo he jugado. Pero sí lo quiero jugar. De hecho, creo que sacaron un God of War, ¿no? Para la PC. Creo que, por ejemplo, el único que no podría jugar, yo creo que sería el nuevo, el nuevísimo. Creo que es el Ragnarok. Ese no lo podría jugar bien. O sea, creo que sí lo sacaron para el Play 4. Pero para no sé qué tal vaya de FPS y así. Creo que preferiría Dikstra y Tris. Uy. Qué bonita es Tris, qué bonita es Tris, pero... The runes on the bomb, I'm absolutely dying to know what they mean. You dying to know, Sí. No, just here for the call. Qué bonita es Tris. Aunque Geralt tiene dos, ¿no? Tiene a la Yennefer también, ¿no? Como que anda de los dos bandos, ¿no? El Geralt. Incluso también hace poquito anduvo con la Keira Metz también. Y anduvo ahí con ella. Hay un DLC para Tris. No manches. No, pues... Ya me tocará después. Pero ya vi que hacen sus cosas para adultos, vaya, sus noches románticas, vaya. Pero todavía no me ha tocado con Trini Yennefer, creo. Todos los siguientes apuntan a Menge. Es que yo no sé ver con qué se va a quedarse con... Como que anda con las dos, con... ¿Cuál de las dos vas a elegir? Pues no sé, bro. A las dos no se puede. Están muy guapas. No, pero pues supongo que no se puede. Que no sé, o sea, en cuanto... A mí se me hace muy mamona la Yennefer. Como que sí lo trae muy de perro. Yo elegí las dos y me quedé sin ninguna. No. Maldita sea. Bueno, mira, si tengo que decir, yo creo que me quedaría con Tris porque, no sé, como que la Jennifer se me hace medio mamón a veces. No sé, como que trata medio mal al Geralt, yo siento a veces. Y la Tris es más como, no sé, siento que lo trata mejor. No sé por qué, pero bueno, de lo que he visto, siento que lo trata mejor. Pero el Mangry Henkel me lo contó todo. A ver, vamos a decir esto. No, entonces no haré lo mismo. Elegiré a Tris. Si tengo que decidir a uno, elegiré a Tris. Pero yo prefiero más poderosa. Eso sí, pero mira, ¿sabes lo que vi la serie del Henry Cavill, que también ya va para bajada? De hecho, ya lo despidieron. Va a seguir el hermano del Chris Hemsworth. ¿En cuál sale ese güey? Bueno, no me acuerdo en qué película sale. Sale en los Juegos del Hambre, ¿verdad? Sí, ese güey va a sustituir al Geralt, al Henry Cavill. Pero ahí en la serie vi que la Yennefer como que se está bien así muy fea, ¿no? Y se pone magia, ¿no? Para verse más bonita. Me acordé de eso. Entonces la Yennefer, pues, o sea, sí, o sea, Yennefer es más poderosa, pero pues está más, bueno, en su forma, bueno, yo en la serie vi que estaba así bien mórbida y acá caminaba bien raro y que ya con la magia se arregló, pero no sé si aquí es igual. Porque bueno, todos se basan, creo que tanto el juego como la serie se basan en el libro, que el libro tampoco lo he leído. Bueno, la verdad yo no leo mucho, pero a lo mejor estaría bien leer los libros. Te conozco, te importan los resultados. No sabías eso, no. Pues es que también por eso me animé también a jugarlo, por la serie. Que bueno, fíjate que como que, de hecho la tercera creo que ya no alcancé a ver, como que hubo mucho revuelto por eso lo de Henry Cavill, como que ya no me animé a verla.
No sé si tú también veas como muchas series o así, o ese tipo de series. Pero también me gustaron al menos las primeras 2 temporadas. Y eso que va a salir el cuarto. A la madre. ¿El cuarto libro? ¿O el cuarto juego? Claro, el cuarto juego, ¿no? Supongo, ¿no? Ah, de hecho, el juego, digo. Ah, sí, el juego. Sí, porque pues el último es el 3 y luego sacaron el Cyberpunk. El Cyberpunk sí lo jugué. Nada más que ese sí le fue, sí le fue mal el primer, que salió muy temprano. Pero mira, sí lo han arreglado, el Cyberpunk. Y pues la verdad está súper bien hecho. No sé si al principio también le pasó lo mismo de bugs y eso, pero está muy bien. O sea, no me han pasado casi bugs. Entonces, CD Projekt Red, que es la compañía que hace los juegos, bastante bien. Sí me han gustado todos los juegos que han hecho. Está el Skyrim. Juegos antiguos está el Skyrim. Ah, sí, el Skyrim. Ese es de Bethesda, ¿no? El de Bethesda he jugado los Fallout, el Fallout 4, el Fallout 76 fue un rotundo fracaso. Lo jugué poquillo, pero, o sea, no me pasé ni 2 horas, yo creo. Lo dejé de jugar. El Fallout está bien chingón. Sí, no, el Fallout sí lo jugué el 4, me lo pasé completo, creo. Nomás me faltaron, creo que los DLCs. O sea, empecé el de Nuka-Cola, pero no lo acabé. Y creo que el otro que vas como una ciudad, bueno, como una isla alterna, creo que ese también me lo pasé, pero ese sí me lo pasé completo, pero no me acuerdo. Los DLC no me gustaron tanto. Yo me pasé uno, pero creo que el otro no. Y creo que había otro como de unos, otros más útiles, creo que eran de robots y de como de un Bolt extra, ¿no? Que era creo que el 80 y algo, no me acuerdo cuál era, pero o sea, como que te daban otro extra. Eso también me gustaba el Fallout, que podías como hacer tus propias bolts y ahí customizarlos y eso, o hacer tus casitas. Yo me acuerdo que tenía ahí ya todo bien chido acomodado y así, pero... Y de hecho hasta le metí mods y todo. No sé si tú también le metiste mods a todos o cuáles Fallout jugaste, pero los mods... Es que a veces le pasa eso, que lo tienes que... La comunidad tiene que arreglar sus juegos con los mods y le pasa eso mucho a Bethesda. Entonces, pues yo sí le metí a mods, pero no sé cuáles jugaste de los Fallout. Pero no son lo mejor de esos juegos. Sí, también el Skyrim veo que también tiene muchos mods. El Skyrim no lo he jugado. Como de qué se trata el Skyrim. O sea, sí he visto que está el meme de que despiertas en la carretilla, ¿no? El meme ese. Pero no lo he jugado. O sea, creo que se trata como la Edad Media, ¿no? De que se trata como de... La verdad no sé, mejor no digo mucho porque no sé. No se está usando, ya me googleé, es algo medieval, tipo castillos. Fantasía tipo de dragones. Aunque... Pero también es como fantasioso, así como el The Witcher, ¿no? O sea, más o menos como que ahí o sea, también tienes como armas, armaduras y sistema de combate y todo, ¿no? Dikstra no tiene que saber todo. Tú tampoco has dicho nada, Tris. Eres un elegido que mata dragones cuando matas en su magia poderes, digamos. Versión muchas razas como 10. Ah, pues también lo voy a checar. Sí, también lo voy a checar el Skyrim. Porque bueno, sí conocía a Bethesda, obviamente sí conocía el Skyrim, pero no lo he jugado. No sabía mucho de qué se trataba. También yo espero que, no sé si esperes el siguiente Fallout, pero ojalá no la cague. Con los mods hasta la metieron online. Ay, qué perro, güey. Es que hay muchos juegos antiguos que... es que la comunidad sí revive los juegos muy cañón. Hay muchos juegos viejos, o sea, por ejemplo, el Counter tenía como 15 años, así, seguía muy bien. O sea, si la comunidad quiere mucho el juego, ahí lo va a mantener vivo como sea. Y más si le meten mods, o sea, qué bueno que la raza, pues sí, siga con los juegos y los siga jugando y que, pues, lamentablemente toca que a veces la propia comunidad tiene que arreglar los juegos o ponerle funciones que no tenían normalmente. Pero qué bueno. No, pues sí, lo voy a checar también el Skyrim. Así también de juegos como de rol multi, que otros hay, que me acuerden.
Ah, pues ahorita no se me viene otro a la mente, pero... Ah, los Batman, no sé si también los jugaste, los Batman. Bueno, ese no es más como... O sea, se tiene un estilo diferente, pero también la historia me gusta mucho los Batman. Los Batman y también el Spider-Man también lo jugué. El Spider-Man también está... Digo, no lo acabé, creo que me faltaron los DLC, pero también me gusta. Luz de medianoche con Tris en el santuario del fuego eterno del puerto. He visto Batman, pero nunca he jugado, siempre estaban caros. Oye, hermano, no te lo vas a creer, pero creo que hace como 3 años, yo creo antes de la pandemia, regalaron toda la serie de Batman, o justo en la pandemia regalaron todos los juegos de Batman, de toda la trilogía. Le regalaron el City, el Arkham Knight y el Asylum. Y creo que hasta incluso venían los de Lego. Sí, te lo juro, bro, te lo juro. Es que Epic los regaló, como que luego sí regalan muy buenos juegos. Pues hasta regalaron el GTA y todo. Regalaron los Batman y regalaron... Han regalado varios juegos, pero sí, sí los regalaron. Pero de hecho creo que, bueno, no sé si tú eres de México o de donde seas. Según yo no están tan caros, cuestan como 80 pesos o algo así. Bueno, depende qué Batman, pero hay algunos que están baratones. Eh, por ejemplo, bueno, es que no me acuerdo en su momento cuando salió. Por ejemplo, yo me gustaba tanto los Batman, justamente el primero que jugué fue el City. De hecho, recuerdo que lo compré en Estados Unidos una vez que fui. Me gustó tanto el Batman que me esperé. O sea, cuando me acuerdo que el último, el Asylum, no, el Batman Arkham. ¿Cuál era el último? Bueno, el último, el sacaron en 2015, el que cerró la saga. Y o sea, me acuerdo que me costó como 1200 pesos, que son como $60. No, me dolió el codo, pero me gusta mucho la serie. Si puedes, juégatelo, de verdad están muy buenos. El sistema de combate, como que sí fue mucha innovación en su tiempo. Y la historia está muy, muy buena. Si te gusta, no sé si te gusta DC, los Superman, Batman, los superhéroes y todo eso, o Marvel y eso, pero está muy bueno. También de Spider-Man, si no lo tienes, está muy chido, la verdad. La historia y el sistema de combate está muy intuitivo, muy bueno. Está muy bueno. Si los puedes jugar, te los recomiendo mucho, ¿eh? Si te gustan como ese tipo de juegos. También creo que no es tan difícil como estos. Digo, sí hay que aprender a, por ejemplo, allá no es como tanto de, bueno, o sea, sí puedes esquivar un ataque, pero allá más bien es como de hacer como de bloquearlos y hacer como un counter, ¿sabes? Este, como de reaccionar rápido para poderle devolver el golpe, porque allá también no sé qué tan difícil sea, pero sí te lo recomiendo, neta, si puedes jugarlo. ¿Te importa explicarme qué es todo esto, Trace? Que mira, a ver, deja chico, déjale pongo pausa, te checo rápido cuánto cuesta en Steam. Digo, no sé dónde seas, bro, pero este, pero deja checo cuánto cuesta, por ejemplo, el Batman ahorita. Bueno, al menos aquí en mi moneda. Y te digo, si puedes, cómprate, está muy caro. Ah, bueno, ahorita está caro. 400 al Batman Arkham Knight, que es el último, el Asylum. Ay, 400. No, pero ¿sabes qué? Yo, debo haber alguna época. Sí, ahorita están muy caros, ¿eh? No, déjame te digo. Sí, no, yo pensé que no estaban tan caros. No, te juro que creo que en la época de promoción estaban baratos, como en 80 pesos o algo así. O sea, me acuerdo que me compré el Batman Arkham Knight también. O sea, antes de que lo regalaran. Aquí en Steam lo tengo. Nada más que a mí sí me costó como 80 pesos. O sea, no me costó más de 150 pesos. No, la verdad, eso no me lo esperaba. Y no, 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 ya vi que sí está caro. Bueno, pero cuando hay una promoción, neta, si los ves en promoción, cómpratelos, porque sí están, o sea, muy, muy buenos. Son de los mejores que hay de su clase. También, mira, ya encontré el que te decía, el Elder Scrolls Online. Fue el que jugué con una amiga, pero está bien pinche pesado, ya parece Warzone o GTA, 130 gigas pesa. Nada más lo jugué y un poquillo con mi amiga y ya después lo desinstalé porque no, es que estaba muy pesado. Si no, o sea, antes me acuerdo que nada más tenía como 500 gigas y no, o sea, me quitaba un chorro de espacio. Entonces, no, pues si está chido, pues lo descargaré porque, o sea, sí lo jugué, o sea, pero nada más pude jugar 5 horas así, o sea, no me enganché tanto como para jugarlo y como tenía pues poco espacio, pues lo desinstalé.
No, aquí me dice, te juro que me dice 128 gigas. 126.34 me dice espacio necesario. Nah, sí. Bueno, ni tú ni yo. Está en 100. Bueno, aquí dice 126. Pero no, o sea, si antes no me cabía. Que de hecho, mira. A lo mejor donde. No sé cómo. O sea, si pesaba. Si pesaba. Si era muy exigente, pero. A ver, aguanta. Mira, no sé qué tan pesado sea, pero a lo mejor. Si puedo, me lo voy a descargar acá en la Steam Deck, que la tengo aquí. Mira, aquí está, lo tengo acá. La Steam Deck. A lo mejor no sé si corre en esta. O sea, qué tan pesado sea como para que lo corra en esta. Porque, por ejemplo, quería. Puedes instalar Red Dead Redemption porque yo lo tengo justo en Epic Game. Y como que está bien raro, como es Linux, no deja bien jugarlo. Entonces yo creo que si está chido. Bueno, si puedo, pues me lo instalo en vez del Red Dead. El Red Dead ahorita no sé cuánto pesa, pero también juegas si no lo has jugado. Ah, yo supongo que sí lo has jugado, ¿no? Red Dead Redemption 2. Ya lo voy a tener que instalar. Ya me lo pasé, pero. Bueno, una parte, pero lo voy a tener que instalar. Sí, es que es un juegazo, los dos. El uno, fíjate que no lo he jugado. Ya sé, es pecado, pero no lo he jugado el uno completo. Ahora imagínate cómo será el GTA 6. No, es que va a ser la revolución de los videojuegos. GTA 6. Es que el 2 es un juegazo, es una obra maestra, pero el uno no lo he jugado. Quién sabe si le están haciendo remaster o algo. No creo Rockstar porque ha estado trabajando mucho en el GTA 6. No, cuando salga va a ser una locura. Una locura. Quién sabe cuánto vaya a costar el GTA 6. Pero pues lo que sea que pague, mucha gente lo ha estado esperando, van a pagar lo que sea. Yo creo que va a costar como $70, $70 más o menos. O 80, no sé. Pero bueno. Sí, no, o sea, es más caro que 5, 6, 7 películas de Marvel juntas, o sea, es carísimo. Eso sí es algo que no me gusta, fíjate que, o sea, antes hacían, o sea, también por los gráficos obviamente, pero antes hacían juegos en 5 años o 4 años o se tardaban menos, ¿sabes? Ahorita ya se tardan demasiado en hacer un juego. O sea, el GTA 4 al GTA 5 se tardaron 5 años y, o sea, del GTA 5 a GTA 6 ya van a ser 12 años, ¿no? 12 años, 13 años, más o menos. La diferencia en lo. Pero bueno, así es la industria ahorita. Lamentablemente va cambiando y va evolucionando. Está bien, Tris, cálmate, tranquila. Pienso que por eso van a ganar más. No, y luego pues el GTA 5 era la gallina de los huevos de oro, pues le sacaron todo lo que podían, que todos jugamos GTA 5, carreritas, hasta a lo mejor alguien. Creo que yo nunca compré una de las. Bueno, creo que si alguna vez llegué a comprar una de las tarjetas de Shark. Pues sí, imagínate, si hasta yo la compré alguna vez. Nada más compré una vez, yo creo, para algo. Pero luego ya que sacaron los golpes más cañones, ya, o sea, los repetía para sacar más dinero. Estoy llevando presa a Teresa a una prisión, es de verdad. ¿Qué estoy haciendo? Presioné rayos. Well, well. Triss Merigold. Giving up drowners for sorceresses. Mata a 2 cazadores de brujas que puedas en misiones. Ok, estos vatos son más o menos fáciles de matar o difíciles. Que lo está súper bueno. Ok, bueno, ahorita si me da la opción de matarlos, los mato a todos. Hijo de tu. Ahora sí los voy a matar. Que me acuerdo si los voy a matar. A Tris no se le pega. A una mujer no se le pega. No la toquen. ¿Le digo esto o sea, no sé si le digo esto o hablar con Meng? ¿Tú qué dices? Tú decide aquí.
Y yo no sé. O sea, no sé si le digo no la toquen, ya me van a atacar o le digo esto para... Tú decide, tú decide, tú decide. No la toquen. Ah, sí. Es lo que yo... Hands off. What did you say? Yeah, I sensed it. Knew we couldn't trust him. Witcher, witch. One and the same. So they can burn at one and the same stake. Ah, ya me da la opción de atacarlos a huevo. Ay, no, tenía pues lo que quería tirar el fuego. También aquí sirve esto, la de... Bueno, esta moradita. Digo, la voy a usar. Como viste el consejo de que... Ay, güey, hijo de pinche madre. De que si son varias, pues le damos a la madre, ¿no? También lo que me falta mucho es... Ay, güey, dice, güey, ¿de dónde salió? Uf. No mames, me están dando duro, A ver, espérate, ya no tengo... Ya no tengo... Necesitaba curarme. No, no le di. Qué malo, qué malo, qué malo. Oye, sí veo que les haces bastante más daño así, Luego, lo que no me gusta es que me bloqueen el ataque. No, oye, qué buen consejo, Neta, qué buen consejo. Sí les haces muchísimo más daño así. Ay, güey. Yo solo la usaba esta. Justo cuando casi te golpeas, puedes hacer... Ah, ok, o sea, justo antes de que me den, ¿no? Bueno, ahorita está dando Tris en su madre, entonces como que no sirve de mucho. Ay, no, fallé, perdón, disculpa. Tengo que practicar eso. Uf, bueno, ya lo voy a matar. Sin cabeza, ay, cabrón. Bueno, más gore no se podía hacer. Y bueno, aquí hay más enemigos. Genial. Como que fallaste, bro. Oye, como que este tiene la cara de uno de los de la misión de hace ratito, A mí no me engañan. Y luego supongo que estos son explosivos, ¿no? A ver, espérate. Me van a matar, güey. Sí, es que tengo que bloquear más. Ya lo sé, Es como que no... Me falta bloquear. Pero bueno, a ver, espérate. Ahorita a ver si puedo explotar eso. Explota. No, también se quemó. Fuck. Ah, eso que le exploté el barril de al lado. A las espadas. Entonces, sí, es como counter. A ver, vamos a matar. Creo que ya son los últimos, ¿no? Espero. Uy, pues que me mueve bonito. Uf, que no había tenido combate hasta ahorita, güey. Justamente. Ay, cabrón, estaba tirando a mí. No mames, me dieron todos, güey. No, me van a matar, güey. A ver, espérate, me voy a poner esta. ¿Cuál es el escudo? Es este, ¿verdad? No. Asparri. Todo por no bloquear. No, es que tengo que mejorar mi combate. No. Bloqueas del otro lado. Van a matar. Tris, ¿dónde estás? ¿Me puedes ayudar, Tris? No, me van a matar. Escuye. Oye, Tris, gracias por quedarte aquí abajo, Mira, bueno, si no viene, yo los atraigo hacia acá para que Tris los ataque. Es más fácil que hacer parry, ok. Ay, cabrón, es que neta, ¿cómo me dan, güey? Bueno, ahí. Lo ideal sería traerlos aquí al fuego. No mames. No mames, perro. No, me va a explotar. Uy. No, es que alguien que sí le sabe da algunos consejos, la verdad. A ver, voy a intentar hacer el... No, voy a intentar hacer el... No, pero no me sale. No me sale. Tengo que practicarlo más. Como que no timea bien. Usa legendaria. Ir hacia atrás y darle golpe al aro. Y así todo el rato. Ah, ok. Ah, mira, lo voy a explotar esto aquí ahorita que se acerque más, güey. A ver. Toma, güey. Mira, también le puedo poner esta, ¿no? Para hipnotizarle que se vaya para atrás. Ese grito no fue nada normal, Está pasando algo raro. Y así y... Ah, qué bonito, güey. Aquí está la cabeza, aquí está la cabecita. No, qué bonito. Y bueno, mira, ya acabamos ahora sí con todo, ¿no? Creo. Ah, no, mira, hay otro güey ahí. No, pues hizo un chingo, pero bueno. Todo con lo que se haga para salvar a Tris, que no le pase nada. No, man, le pego a la puerta, güey. Increíble.
Ay, ahora con este güey, el mengue. El mendigo. Supongo que este es como un mini bot, ¿no? Bueno, ni tanto, güey. Ya lo voy a matar, güey. Vamos, es. Otra vez esta. Ah, pinche, ahorita te sableo, güey. No mames, por intentar hacer el... A ver, otra vez ya. La típica, ¿no? Ay, güey, lo corté. Tutearlos. ¿Sí me va a dejar? No, dime que sí me va a dejar tutearlos. Hasta ahorita leí el lootearlos. Fight first, ask questions later. We should search the office. Sí, ahorita que me dé, lootearlos de atrás. I'll search his body. You search the room. Sí, no, sí, ahorita looteo eso, mi tirismo. Déjame vuelvo acá por los demás cuerpos. Porque sí, se me olvidó poquitillo. Y a ver, vamos a... No me jodas. Ah, aquí están abajo. Iba a decir, no me jodas. Matarlos les gusta a ti, pero no tus bolsillos. Definitivamente hay cosas que... Esto no, esto es una mierda, ¿verdad? Ah, no, pues tiene más daño que lo que traigo ahorita, güey. ¿Qué pedo? Y yo diciendo que es una porquería, no, pero no. Mira. Billetes de merita. A ver, ¿qué hace más daño? ¿La masa o esta cosa? No, esta sí es muy malo. Lo voy a tirar. A ver. Uy, una legendaria. A ver, ¿esto cuánto tiene? 123. ¿Y esto cuánto? 128. Los billetes valen bastantillo. A ver, ¿cuáles son esos? Ah, pues me los llevo todo eso. ¿Lo agarré? Porque si no. Se vacía. Voy apagando las velas, increíble. Esto. ¿Cómo qué pieles valen? Es que luego creo que sí pesan bastante, ¿no? Las pieles, no sé qué tipo de pieles valen la pena. Creo que la de oso, ¿no? Era para hacer. ¿Y este güey dónde apareció? ¿Qué pedo? No, este güey. Ah, bueno, lo bueno es que lo maté de un hit. Ay, a ver. Y todo esto se vende, ¿no? Uf. Bueno, otros grilletes, perfecto. Uy, otros grilletes. No, mira, si dices que vale bastante, pues los vendo todo esto. Ahora vamos a ver. 88 y esto cuando. No, está. Esto me conviene quedármelas o tirarlas. Es que no sé si tener tanta espada porque luego se me acaba el espacio, ¿no? Bueno, ahorita me la voy a llevar. Y a lo mejor lo puedo vender, ¿no? Todo esto lo puedo vender o no sé. Porque mis bolsillos. La economía es muy importante en todos los juegos. Así que. De momento. Pues voy bien, ¿no? A ver aquí. Uy. Este güey parece que no tiro nada, ¿verdad? Y esto, mío. Aquí que hay. Esto no sé. Mejor véndelas. Sí, es lo que voy a hacer. Me llevo todo esto. Gracias. No, esto creo que es un asco, ¿no? Sí, es que algunas comunes sí son buenas y otras no. Como que tienes que ver el daño, ¿no? Como que es muy random. No, esto no. Y este güey ya lo había looteado. Uy. ¿Qué es esto? Se ve bastante bueno. 99. Pues no, mira, hace menos daño, pero se ve bien. A lo mejor si es legendario, no sé si o algo más, pero todo eso me lo llevo. Y aquí no hay nada más. Ah, mira, este servía para hacer una de las. No sé si era aceite o poción, pero creo que era para aceite, pero bueno, me lo voy a llevar. Picor. Botella vacía no me lo llevo. Y ahí se me está recuperando la vida. Es lo bueno de tener. Es que justamente había comprado una habilidad que era como si tomabas algo de comida. Te va recuperando poco a poco la vida y que es muy buena esa habilidad, Déjame te digo. Lute antes de irte porque no vas a poder volver a ese lugar. Si mejor ya agarro todo, ¿no? Rubí, se ve que va a valer bastante, Ok, voy a lootear todo lo que pueda. Vamos a lootear aquí también. Plata. Si me salto algo me avisas, Porque no me quiero. Todo esto nos lo llevamos. Digo, hay algunas cosas como que luego no te deja lootearlas bien, pero aquí nos llevamos todo lo que podamos. Aquí que es como el lugar de los caballos, pues, ¿no? Bueno, no sé tan caballos por aquí, pero yo me llevo todo esto. Muchas gracias. Ay, aquí está, se me iba a ir. Y fue. Ay, güey, ya que sigo 3 horas en stream, pero bueno, sin tu ayuda, la verdad es que
A lo mejor me hubiera tardado más, güey, en llegar hasta acá y no lootear tanto. También, esto ya lo había looteado. Ok. Creo que ya no me falta nada, ¿no? Bueno, aquí está esta parte. Uy, 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 uy. Ok. Bueno, ahora sí creo que ya no, más o menos looteamos todo, ¿no? Esto ya lo habíamos looteado, ¿no? Que no, hasta no lo queríamos. Bueno, fuga pues, a menos que se pueda entrar por acá. No, parece que no, porque en el minimapa no se ve nada, no se puede subir por allá al fondo. Ah, mira, creo que acá, ¿verdad? Aquí. Pero creo que esto no me deja lootearlo. Ah, mira, aquí hay algo. No, pero no me deja lootearlo, es como parte del mapa. Pues creo que ya no. No, aquí no se puede hacer nada. Fuga. Fuga, 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 fuga. Bueno, vámonos, mi Chris. Es hora de irnos. Ah, no, aquí hay más cosas, güey. Cor, hambre. Bueno, casi era todo. Falta esta zona de la izquierda, güey. A ver, que por aquí, botella de agua, todo esto es bueno para la salud. Todo esto es bueno para la salud y producido de Geralt. Porque Geralt... Hay madera, no sé si esta sirve, pero me lo llevo. Bueno, supongo que sí, para hacer algo, supongo que debe servir. Creo que ya es todo, Geralt, ya es todo, a menos que haya algo en el techo, no parece. Ahora sí, vamos a checar aquí. Carta de Caleb, libro... A ver. Caleb, tengo unas decisiones relativas a la organización de la siguiente ejecución. Cuando puedas reunirte, pon tu libro sagrado en la caja del depósito, y hablar. ¿Looteaste al miniboss? Just his office key in No. his pockets. Here. Ahorita lo looteo. A ver. Under his belt. Wait, Es que yo something sewn in the lining. creo que... Bueno, me dijo la morra, ¿no? Que como que looteara todo el cuarto. No, pero no lo looteé, ahorita lo tengo que lootear. Here. Give it to Dikstra with my regards. A ver, ahorita que me deje... Encuentro una carta de un espía. A ver, vamos a decirle esto. Ojalá si me deje lootear al miniboss, güey. Si desaparece el loot. Qué triste, güey. Dropboxes, secret signals. Yeah, strong stench of spycraft here. This agent could know more about Dandelion. Bet he does. Letter explains how to signal for a meeting. No mention of where it would take place. Maybe Dikstra can help. He knows everything. Everything? Slight exaggeration there. I'm not so sure. Chale. Es que luego si se te olvida o te aparece otra cosa, o te aparecen cinemáticas y si se te olvida. Como presentarte mucho en la historia, pero ahorita me estoy recordando, pues, me está diciendo. No, o sea, no se me va a olvidar lootearlo. Sí, no desaparece porque si pasa eso. O sea, por ejemplo, o en otros juegos de que avanzas una sección y se te cierra la puerta o la sección donde estabas y es como, no, me quería volver. Be glad to. Just not by way of the main gate. Sí, mi amor, gracias, mi Tris. Mira, aquí está su luz, güey. Sí. Era este. Sí, porque el único güey que está aquí era este vato. La masacre de Citra. Puros libros. No sé si tú looteas libros, pero la verdad yo no los looteo. Ok, a ver, güey, es que me confundo. Es que como aquí es al revés, güey, el start da... es al revés, justamente. A ver, 91. Creo que es mejor lo que traigo ahorita, ¿no? Sí. Bueno, voy a llevar a todos vos. Bueno, yo creo que finalizando esta misión, ya por hoy le voy a dar. No sé qué horas te vayas a dormir tú, hermano, pero bueno, yo para a lo mejor me duermo ya en un ratito, entonces. Ya no, creo que ya fugatriz. Digo tampoco porque entonces quisiera te querías dormir. Pocas espadas van a ser mejores. Es que ya yo defenderé pocas espadas. Eso sí es cierto. Entonces cenizas. Yeah, but I also need to blow off some steam. Okay. Listen, there's one other thing I wanted to talk about, but not here, and definitely not now. Come by later when you have a moment. I'd appreciate it. All right.
Sin mi tris. Hay que salir de aquí ya. Aquí no puedo lootear nada. A lo mejor y sí. A ver. Me deja esto. Aquí me voy a llevar todo esto para hacer las pociones y eso. Esto no me sirve de nada. Aquí. Esto tampoco sirve de nada. Ok, parece que Tris está quemando todo. Tris, espérate que acabe de lootear, ¿no? Aunque sea, pero ve con ella porque ojalá se pudiera, de verdad que estaría muy perro. Creo que sí lo haría, si se pudiera. Y luego aquí, ¿qué tengo que hacer, güey? Ya no hay, como que, a mí aquí hay algo, pero... Luego, pinche Tris ya quemó todo, güey, no voy a poder salir. ¿Por dónde se sale de aquí o qué? No hay ni puerta aquí. ¿Cómo se sale, güey? ¿Qué pedo? Ah, cabrón, ¿y a dónde se fue la Tris, güey? Me abandonó aquí. Me va a quemar, güey. A menos que... se pueda subir acá, ¿no? A ver. No, no me deja. Ah, mira, ya me dejó. Ah, ¿puedo lootear aquí? Polvo. Picor. Ah, pues sí, mira, si es por aquí. Hay unas pinches escaleras aquí, más obvio no puede ser. Luego que otra vez otro saltito. Saltito. Sí, no, sirve por aquí. Uf. Y me abandonó Tris y se fue a la verga. Ay, agarré una botella vacía de pendejo. Bueno, al menos ya salí. Bueno, voy con Dikstra, pues, y ya. Porque ahí se acaba la misión, ¿no? Luego, como chingados salgo de aquí. Tengo que patear la puerta o qué. Tengo que hacer, güey. ¿Qué pedo? Ah, mira, aquí. Ahí está. A huevo. Completamos la misión, creo, ¿no? Ah, bueno. La mini misión. Es la misión extra, ¿no? Ir con Tris fuera del stream. Ah, no te confieso. Will you stop following me already? I will, as soon as you tell me where my treasure is. Me and Menge didn't see eye to eye. How badly? Badly. I suppose that explains the smoke. My treasure's not in there, is it? Burning with the witch hunters. Didn't see it No te preocupes, Dikstra. Tu tesoro no sabemos dónde está, güey, pero está bien, yo lo sé. No te preocupes, pelón. Second, I do have something in my hand. The key to a vault, founded on Menge. A vault that I need to find on my own. You've not made things much easier for me. Give me that. Bueno, toma mi Dikstra. La recompensa. Spare me. I want my reward. Geralt, do all you witches have such nerve? What do you mean? You lied to me. Again. What? You knew from the start who robbed me, but you didn't deign to share that information with me. Oof. No, I didn't. But I did deign to help you find your treasure, so stop moaning. I jest you not, Geralt. You abused my trust. Perdóname. This time, yes, you'll live. And now, time to settle things. Que ajustar cuenta. Quite the contrary. You helped me. Ah, sí me va a pagar, güey. Sí me va a In pagar. spite of everything, you've earned your reward. I take it you've still no idea what happened to Dandelion. Yes, Kira. Found someone who might know, though. A spy, I guess. Signed Bueno. his name, Yammerlack. Found a letter of his. Just one problem. It only details how to arrange a meeting with him. Makes no mention of where. A ruined house in Far Corners. Give the signal, and he'll show up there the same day, just before midnight. Bueno, gracias por tu ayuda. Thanks for your help. No need to thank me. Just paying off a debt. I always do, you know. Even to liars. And a final humble plea. Don't try to fool me again. Ever. Ah, tiene pelos de huevo ahí en la en la barba, ya está bien, mi pinche Dikstra. Bueno, ya acabó la misión, güey. Digo,
No, esta vez no voy a poder hacer la misión de. Ojalá pudiera. A lo mejor en los sueños, güey, se puede. La misión de irse con Tris, güey. Ahí te aviso. No sé si. A lo mejor mañana yo creo que. No sé si haga stream, a lo mejor no tan tarde. A lo mejor como a las 10. Te agradezco mucho la que me hayas seguido y pues andar cotorreando aquí un ratillo, mi Cris. Si quieres pasarte mañana, ahí, si no también hay en las notificaciones a lo mejor salgo. Si algún día quieres jugar o algo, pues ahí podemos ver, arreglarnos para jugar algo. Ahí también tengo el Discord o algo, de si tú también tienes. Y pues yo creo que le vamos a seguir dando mañana. Ahorita estuve 3 horitas 10, el otro día también le di como 3 horas. Y ahí le vamos a seguir dando al The Witcher y a otros juegos ahí. ¿Te puedes pasar el día de mañana? Pues ahí seguimos cotorreando, güey, si tú quieres. Agradezco mucho que te hayas pasado, por acá, güey. Muchas gracias, eh. Pues ahí mañana voy a seguir. Ahí también te quieres pasar. Porque si hoy estuve un poco ocupado. Ahí nos vemos pues, mi Cris. Hasta mañana, güey. Ahí yo voy a acabar el stream y pues, te digo, te agradezco mucho que te hayas pasado, güey. Ahí si quieres, mañana también te puedes pasar. O cuando gustes, ahí me voy a seguir pasando el de Witcher hasta que me lo acabe. Y bueno, ahí nos vemos, pues. Que tengan muy buenas noches, que ya es. Bueno, aquí son 4:30. No sé qué hora será en tu ciudad o donde estés. Pero bueno, te deseo a todos muy buenas noches y que te vaya muy bien mañana, pues. Y si te pasas por el día de mañana, pues ahí nos vemos, güey. Tengan muy buenas noches, carnalito. Ahí nos vemos.